Arrivederci. Saludo a la divinidad que llevas dentro, Salvador. ¿Por qué, siendo hijo de padre hindú, aunque de madre catalana, tardaste tantos años en visitar la India? Tenías alrededor de 40 primaveras, alguna menos incluso cuando lo hiciste. Creo que la pregunta no es tan insignificante y tan meramente chismosa como a primera vista lo parece. Pues yo, la primera explicación que se me ocurre es que he tenido una infancia muy feliz, una adolescencia también feliz, me estaba relativamente bien, con las cosas me iban bien, y entonces cuando todo te va bien y eres feliz, no estás como más encerrado, o sea, no te falta el despertador existencial, que sería un cierto sufrimiento. Y solo fue en realidad a raíz de la muerte de mi padre, efectivamente, y que yo me asfixiaba con el cristianismo y con esta broma pesada de que eres culpable. ¿Qué se quiere decir esto, que eres culpable? Y entonces me dio mucha más curiosidad por conocer las raíces de mi padre, ¿no? Las raíces orientales, conocer el hinduismo, el budismo, que me impresionó mucho. Y fue un poco tardío, es verdad, tenía 30 y pico de años, pero cuando hice un primer viaje a la India y me impresionó mucho. Pero eso quiere decir, Salvador, que hasta ese momento tú, que tan interesado estás por las cosas de Oriente, y también lo estás en este libro, ¿no te interesabas por ellas? En cierto modo, mi interés era un poco especulativo, porque claro, yo me di cuenta que la filosofía occidental era parcial y faltaba una parte, pero no vivencial, ¿no? Porque yo estaba muy metido en el judeocristianismo. Por influencia de tu madre, ¿no? Sí, por influencia de mi madre. Hay quien ha sido marxista y ahora se arrepiente. Yo no he sido nunca marxista, pero reconozco que he sido judeocristiano durante bastantes años. Y no viene a ser lo mismo, Salvador. ¿Sabes que Toynbee decía que el cristianismo es una herejía o una secta del cristianismo? Sí, es muy parecido. Y el mesianismo siempre ha cogido una forma u otra que ha gustado mucho a ciertas personas, y al cambiar de contenido no han cambiado de forma. La forma es muy parecida, es verdad, sí. En este libro, del cual hablaré enseguida, cuentas ese primer viaje tuyo a la India. ¿Hubo, por cierto, un segundo viaje o no? Porque dices que te quedaste tan extenuado, no sé si en este libro o en alguno de los anteriores, ya los mezclo todos, que te quedaste tan exhausto después de ese primer viaje que duró 2 meses a la India, que no sabías entonces si ibas a volver. ¿Volviste? En realidad volví, pero muy poco. Es decir, es un viaje muy corto. Mis hijos van cada año, y a veces 2 veces al año. Y yo, es verdad, seamos francos, la India no es estrictamente un país bello. Es un país profundo, es un país fascinante, es un país caótico, es un país donde conviven, como en todo el mundo, por otra parte. Vivimos en un mundo que convive en distintas épocas históricas. Hay premodernos, modernos y posmodernos. Yo intento ser un poco las 3 cosas a la vez. Pero a mí la India me produjo un verdadero shock y no tuve muchas ganas de volver, ¿no? Y eso que te fuiste fundamentalmente a la India del Sur, a la India de Kerala, sí, que es quizá la India más pacífica, sí, más hermosa, más tranquila, ¿no? Sí, que bueno, es la India de tus mayores. Sí, la India del Norte también estuve en ella, pero la India del Sur fue la que más me impresionó, porque efectivamente era la de mis mayores. Yo explico en uno de mis libros de memorias que cuando visité Kerala, incluso Madrás, mi padre había estudiado en Madrás, sentí como una sensación casi de anamnesis. Yo había estado allí. Es muy curioso, ¿no? Quiero decir, una cosa supongo que filogenética, ¿no? Pero yo me sentí muy bien, eso es verdad. El sur de la India, sí, tienes toda la razón. Y haces muy bien en distinguirlo. Muy curioso, Salvador, sobre todo en tu caso, en el caso de un escritor que dice que la reencarnación es un mito pueril, también lo dices en el libro. Bueno, ya sí que en ese punto vamos a discutir. No, sí. Quizá no tanto como crees, ¿eh? Bueno. Hablas también en el libro de que estuviste en Kerala, en lo que para mí es quizá el escenario más hermoso de la Tierra, lo más cercano al paraíso que yo he conocido, es la experiencia de los backwaters, esa red de canales, de pantanos, de estanques, de mares interiores que te permite ir con una vieja barcaza construida con materiales ecológicos recorriendo pues todo el estado de Kerala, casi, ¿no? ¿Hiciste los backwaters? Sí, claro que sí. Aunque a mí personalmente me atrajo más la media montaña, o sea, después de los backwaters hay aquella montaña que separa del estado vecino, porque es allí de donde procedía mi padre y donde había ido la en cierto modo, legendaria finca de mis padres, que era de unas dimensiones muy como grandes. Toda España, casi, ¿no? No lo sé, pero decían. Cuando yo fui solo quedaba ya los residuos. Todavía era una finca grande, pero todavía había algún elefante
y los cocoteros donde se subía mi padre cuando era de niño. Pero bueno, quiero decir, aquella fue la parte que me gustó, sí. ¿Conociste allí a Krishnamurti? Sí. Yo conocí a Krishnamurti, es la única vez que le vi en Madrás, en el año 65 o 66, ahora no me acuerdo, y me impresionó una cosa de él. Krishnamurti empezó a dar una conferencia, después hablamos un poco, pero vamos, yo no he sido amigo de Krishnamurti, y se estuvo casi 10 minutos sin decir nada, que es lo que aquí sería una cosa de lo más embarazoso, ¿no? Que empezarían a ponerse nerviosos. Y en la India esto sí me impresionó mucho. Todo el mundo lo consideró muy normal. Este hombre en estos momentos no quiere hablar y está aquí con su presencia. Y yo creo que todo lo que dijo después lo gestó en aquellos 10 minutos. Y estuvo realmente... Yo sintonizaba con su punto de vista. O sea que no hay que tener maestros, que uno tiene que ser el maestro de sí mismo. Krishnamurti era un personaje muy influenciado por el budismo. Y me parece que había captado esta especie de idea que yo tampoco no me canso de repetir, me lo digo a mí mismo, de que cada cual tiene que ser... Ya lo dijo Buda. Buda dijo, sed lámparas para vosotros mismos y no os creáis nada de lo que os digan. O sea, cuando yo hablo un poco de la religión a la medida, que se puede trivializar, en el fondo quiero decir que cada cual... Es decir, yo soy un libertario en lo metafísico, en el autodiseño de uno mismo. Políticamente el anarquismo no ha dado mucho de sí, pero en el autodiseño de uno mismo, ¿por qué voy a ser yo exclusivamente budista, exclusivamente maometano, exclusivamente cristiano, taoísta? Yo hago mi menú y lo recojo de donde más se me acomoda. Y en este contexto yo creo que Krishnamurti estaba también en mi misma línea. Y bueno, yo en la de él, vamos, quiero decir. Y esta dimensión libertaria, tú que también eres un libertario en tantas cosas, me parece que la puedes comprender muy bien, ¿no? Salvador, tu padre era un curioso personaje, ¿no? ¿Es verdad que cruzó a nado el Rin en la Guerra Mundial, al comienzo de la Guerra Mundial? Esto lo decía la leyenda, yo no lo sé. Y conoció a Hitler. Sí. De una forma muy curiosa, sí, ¿no? Sí, él estaba en el año 32 en Alemania y entonces estaba leyendo el Mein Kampf en una cervecería o en un hotel, no me acuerdo, me parece que era un hotel, sí, él lo contó muchas veces esto. Y él se le acercó el dueño del hotel o el gerente y le dijo, ¿que está usted leyendo este libro? Y le dijo, ¿le gustaría conocer al autor? Y mi padre dijo, hombre, claro. Y Hitler estaba escondido, porque entonces estaba proscrito él y su movimiento, y bajó al cabo de un rato y tuvieron una conversación muy larga. Tanto es así que, bueno, Hitler creo que empezó diciendo, bueno, ya sé que usted es indio, por lo tanto usted es ario. Sí, eso lo cuenta, sí. Y entonces la opinión de mi padre es que aquel hombre no estaba ni nada loco ni era nada tonto. Y al cabo de unos meses volvió mi padre a Alemania, que también es una anécdota graciosa, y entonces en aduanas dijeron, usted lleva pasaporte británico y no sé si está en regla esto, tal, no sé qué. ¿Y conoce usted a alguien en Alemania? Y mi padre, que era un hombre muy vital y además improvisador, dijo, hombre, conozco a Adolfo Hitler. Y entonces dice, contaba mi padre, no sé qué averiguaciones hicieron. En España ya sabes lo que hubiesen dicho, sí, yo conozco al Papa, ¿no? Y es que al cabo de 10 minutos se cuadraron todos militarmente y dijeron, a sus órdenes, señor Paniker, pase usted, no sé qué. Bueno, sirva este toma y daca de preguntas y respuestas como introducción no solo al capítulo de Negro sobre Blanco que ahora se echa a andar, sino también al que lo hará dentro de 7 días. Por cierto, estamos en una habitación del Hotel Princesa Sofía Intercontinental de Barcelona. Gracias por la hospitalidad. Como les decía, voy a conversar durante 2 horas. Una no sería suficiente, 2 tampoco bastarán, con este amigo, cómplice y a veces, las menos, adversario, que se llama Salvador Paniker, que nació bajo el signo de Piscis en 1927, que es mestizo, ya lo dije, y que acaba de publicar con el sello de Arete este denso, ligero, rebelde, íntimo, cordial, tierno, duro, punzante, heterodoxo, culto, divertido e interesantísimo cuaderno amarillo, que recoge algunas de las anotaciones inscritas y escritas al paso de los días de los años 1993 y 1994 en el diario que este escritor, filósofo, profesor y hombre de empresa empezó a llevar en su ya remota adolescencia. El ejemplar que su autor ha tenido la gentileza de enviarme
lleva una dedicatoria en su primera página y esa dedicatoria dice: querido Fernando, como podrás ver, tenemos mucho de qué hablar, con un fuerte abrazo. Y así es, tenemos efectivamente muchas cosas de las que hablar. Salvador, tu libro, fíjate cuántas solapas dobladas hay en él, me ha sugerido cientos de preguntas. Te formularé las que buenamente quepan en estas 2 horas de conversación y hasta donde lleguemos, llegamos. A ver si se ensancha un poquito el tiempo. No es la primera vez que publicas un libro de estas características. En 1985 nos diste tu primer testamento en 6 barral y en el 88 sacaste tu segunda memoria con el mismo sello. ¿Pareces sentirte especialmente cómodo en este tipo de literatura confesional, testimonial, autobiográfica, que es a la vez ensayística y narrativa? ¿Es ese tu ámbito natural como escritor? ¿Has encontrado en él tu voz, tu tono, tu toque? Eso que en cierta ocasión te decía Camilo José Cela que tiene que encontrar un escritor. Bueno, ante todo estoy tan contento de que te hayas leído bien mi libro, porque a veces me han hecho entrevistas donde veía que el entrevistador no hablaba de oídas, de lo que había hecho un documentalista, y estoy abrumado por las frases que has dicho de mi libro. Yo también creo que es un buen libro, entre paréntesis, quizás está mal que lo diga, pero bueno, ¿por qué vamos a engañarnos? Pero efectivamente, yo creo que tengo una tendencia al diario. Yo escribo un diario desde que tenía 15 años, desde jovencísimo. Y además pienso, y lo recomiendo a todo el mundo que lo haga, porque la mayoría de las personas no sabe verbalizar sus propias emociones. Y eso es una fuente de patologías, ¿no? Porque casi nunca entre lo que sentimos y lo que pensamos que sentimos hay un gap, que dirían los ingleses, una brecha. Y esto es una fuente de patologías porque proyectas tu falta de puntería contigo mismo al prójimo, y entonces es un desastre. Entonces, el hábito de escribir un diario, de entrada, hace que no te contentes con la primera explicación que se te ocurre, adquieras un hábito crítico. En segundo lugar, a mi edad es importantísimo mantener el cerebro crítico, porque yo creo que es la manera de mantenerse joven, aparte de otras recetas que creo que tú tienes. Y tú también, hablaremos de ello. Sobre productos especiales. Y por otro lado, yo diría que a mí siempre me ha interesado. Vamos a ver, hay escritores, como el caso sería Pessoa, el propio Borges, que se plantearon o escribo o vivo. Y dijeron, como las dos cosas a la vez no es posible, pues escribo y no vivo. Y a mí me ha interesado mucho las dos cosas, escribir y vivir, y a ser posible, y de ahí el género diario, que me es muy connatural, atrapar la vida en el momento en que la vida brota, ¿no? Esto es muy difícil, es dificilísimo, y comprendo que personajes de la altura de los que he citado pues renunciaran, o se puede hacer a posteriori, como Proust. Pero el quererlo... Todo esto es tu particular búsqueda del tiempo perdido, claro, ¿no? Claro, indiscutiblemente. Y este cuaderno amarillo que tú tan amablemente acabas de presentar, yo quisiera que fuese el primer tomo, sería el Anticote de Schuan, de una búsqueda, porque tengo mucho material de después de estos ¿por años. qué escoges para este cuaderno amarillo únicamente los años de 1993 y 1994? ¿Fueron más significativos? Bueno, quizá por la historia de amor que aparece... Claro, esto por un lado le daba un cierto gancho, esta historia de amor, y que yo tuve un cierto escrúpulo en dejarlo, ¿no? Pero después pensé que para qué, ¿no? Aparte de que yo personalmente, lo he dicho bastantes veces, creo que a mí me parece mucho más indecoroso un obispo hablando de Dios que yo hablando de sexo. El tema de Dios, que es un tema íntimo. Es decir, yo distingo entre vida pública, vida privada y vida íntima. La mayoría de la gente tiene vida privada, pero no tiene vida íntima. La vida íntima, que está relacionada con algo que a lo mejor salga en la conversación, que es el tema de lo místico, que es el tema de lo... que es el tema de lo inabordable. Saldrá, además, y a mí una cosa que quiero decirte es que cuando tú y yo hablamos de esos temas, la gente creerá que hablamos en chino, porque es que se pueden decir las palabras y se entienden, pero la vivencia es lo que cuenta. Pero en fin, volviendo a lo que decíamos. Bueno, hoy acaban de darle el premio Nobel de Literatura a un chino, así que a lo mejor no está mal, perdona, sigue. Exactamente. Bueno, entonces, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando, no de lo de la historia, la vida íntima, la vida privada, exacto, la vida pública. La vida íntima. Entonces, claro, yo, ¿por qué hago esto de los años 93-94? Primero, porque mi último libro de memorias acababa en el 88, 89 más o menos. Y entonces estuve mirando los diarios y vi que en el 93 me pasaron muchas cosas, que las digo, las cuento en el libro,
Y no sé, escribí mucho. Aquel año, 93 y 94, escribí mucho De todas maneras, tú escondes pudorosamente la personalidad de la mujer que protagoniza después de ti el libro detrás de las siglas JX. Sí. Naturalmente el lector se devana los sesos. A mí yo te confieso que como lector de diarios, de literatura memorialística, me irrita un poco lo de las siglas, ¿no? Y puede inducir a error, puede inducir a falsos testimonios, porque uno puede atribuir la identidad de esa persona o de otras a alguien que en realidad no es, ¿no? Sí, claro, eso es factible, pero bueno, yo esto lo he tenido que hacer por un respeto a la intimidad de una persona que en estos momentos no vive conmigo y que por alguna serie de motivos pues es posible que no le hubiese gustado que sacase su nombre entero, ¿no? No, además a mí me interesaba la categoría más que la anécdota concreta, es decir, bueno, la anécdota también, pero más que los nombres concretos. Otras personas salen también con sus siglas, sí, porque, bueno... Pero en cambio otras no. ¿Por qué esa diferencia? Pues no lo sé, quizá porque en las otras hay cosas más que se puedan decir, ¿no? Y con estas cosas... ¿Y cómo ha reaccionado JX, si es que ha leído el libro? Sí, lo ha leído y ha reaccionado bien. ¿Se reconoce en él? Sí. ¿Y tú te reconoces en los diarios? Porque a todos nos ha sucedido coger un libro que leímos 20 años antes, habíamos anotado, habíamos subrayado ese libro y no entendemos el porqué de esas anotaciones, el porqué de esos comentarios, ¿no? Bueno, esto es muy cierto y en realidad yo he recogido mi diario original y lo he reelaborado, evidentemente, porque claro, la literatura exige, y la cortesía también, ¿no? Con el lector exige reelaborar las cosas. Pero en líneas generales, yo por supuesto creo que uno es inaccesible a sí mismo. Esto ya lo dijo Heráclito, dijo, los límites de tu alma no los encontrarás por mucho que viajes, ¿no? O algo así. Y por otro lado, tampoco me interesa mucho yo conocerme. Quiero decir, esto me acuerdo que lo comenté una vez con García Márquez, que cuando vivía él en Barcelona, a propósito del psicoanálisis, que teníamos un amigo común que decía, os tenéis que psicoanalizar, y él decía, no, si me psicoanalizo perderé creatividad. Y yo pensaba completamente de acuerdo. García Márquez, que también es Piscis y tiene además mis mismos años y nacido casi el mismo día que yo, estaba de acuerdo con eso, vamos, quiero decir. Entonces, yo creo que uno no se reconoce nunca de todo sí mismo, y además en mi diario creo que lo que digo en una fecha se contradice con lo que digo en otra, ¿no? Y lo que hago es levantar acta de los atisbos, de los forcejeos, que además me parece lo más honesto. Por eso a mí me gusta este género, porque aparte de lo que decía antes de que coge la vida y la literatura a un tiempo, no disimula los titubeos, ni los tartamudeos. No sé quién dijo que el escritor que tiene algo que decir tartamudea siempre. Y entonces, en este contexto, a mí me parece que es probablemente, como tú me preguntabas antes, el género que más me va al diario. Tú en realidad has tenido como escritor siempre un vasto proyecto que era escribir una genealogía de la lucidez. Sí. Y todo esto son mosaicos que van componiendo ese fresco, ¿no? Es verdad. La genealogía de la lucidez, de la cual hay... dos libros que veo que no tienes por ahí. Uno era Filosofía y Mística, sí, no está aquí, que trata de los griegos. Era quizá el primer tomo. Eso lo publiqué separadamente, que es mi enfrentamiento con los griegos, en tanto que occidental. Yo soy muy occidental, ¿no? También hoy parece que yo sea el occidental y tú el oriental, tal como vamos vestidos. Yo siempre que entrevisto con Paniker me he visto así. Bueno, en todo caso, aquel libro era mi enfrentamiento con las raíces de Occidente, las más gloriosas, que son la gran época griega, desde los presocráticos y termino en Aristóteles, aunque hago luego unas alusiones a más tarde. Y otro libro que también forma parte, que quizás hubiese sido el último, los intermedios me los dejé, de esta genealogía de la lucidez, era Aproximación al origen, que es un libro que ahora voy a reeditar, porque han pasado ya 15 años de él, y que, bueno, se reeditó mucho porque se hicieron bastantes ediciones, pero ahora voy a reeditar poniéndolo al día, ¿no? Porque, claro, hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, todo el paradigma científico, que va a una velocidad tremenda, ¿no? Bueno, ese libro de Aproximación al origen está en la línea de tus ensayos retroprogresivos, sí, y de esa aportación fundamental tuya, seguramente es un poco el eje de tus ideas y de tus ideologías, si las tienes, que es lo retroprogresivo, ¿no? La necesidad de conciliar lo de antes con lo de ahora. Sí, ciertamente. No solamente lo de antes con lo de ahora. Yo creo que hay una... Es decir, somos sabios cuando somos niños. Yo, como decía antes, he tenido una infancia feliz. Y entonces
siempre ha presionado en mí esta necesidad de recuperar la infancia, que forma un poco parte de mi talante religioso. Y después llegamos a la educación, nos socializa, nos fragmentamos y ya no sabemos por dónde andamos. Entramos en lo que, como tú sabes muy bien, pudiéramos llamar el samsara, ¿no? Y finalmente yo intento recuperar la sabiduría de la infancia, pero sin renunciar a la racionalización, a la ciencia, a todo lo que sería la modernidad. Es muy curioso porque yo en este libro menciono, hay dos personajes, uno serías tú, que eres complementario conmigo porque tú eres retro, y yo soy retroprogre. Yo no me pongo de espaldas a los derechos humanos, tú tampoco, por supuesto, pero quiero decir, no me pongo de espaldas a toda esta modernidad. Pero por otro lado, la modernidad nos da un mundo chato, un mundo sin mitos, sin magia, sin imaginación. Y entonces cito otro caso, que es Fernando Savater, que también es amigo mío, y yo digo, con él... Pero él es todo progre, en cambio, todo progre. ¿no? Sí. Con él tengo la mitad. O sea, yo soy una síntesis de dos Fernandos. O sea, que Fernando Savater más Fernando Sánchez Dragó arrojan Salvador Pàniker, ¿no? Exactamente. Bueno, yo precisamente tenía aquí una nota sobre esto que dices en el libro, que es cierto de que yo soy puro retro. Pero yo en realidad soy puro retro no por filosofía. Yo por filosofía estoy de acuerdo contigo. Soy puro retro, pues no sé, por carácter, por gustos, por preferencias. A mí me parece que en la modernidad carece de sentido común. A menudo me irrita esa falta de sentido común y me encuentro más cómodo pues en ese mundo antiguo. Álvaro Mutis dice que a él no le interesa nada de lo que ha sucedido en el mundo después de la caída de Constantinopla. Yo voy más lejos y digo que no me interesa nada de lo que ha sucedido en el mundo después del Neolítico. Yo tengo un hijo, mi hijo Agustín, que lleva la editorial Kairos, que también es un poco así. Y tampoco él, lo del Neolítico ya le parece tarde también. Pero no, yo te entiendo, pero yo creo que estás en tu perfecto derecho y además te alabo porque quiere decir que no eres un títere, que tú te has diseñado tu propio, no solo tu propio personaje, sino tu propio hábitat, ¿no? Bueno, pero no hablemos de mí, Salvador, hay que hablar de ti hoy y de tu libro. Bueno, tú dices que, y tienes razón, que hay dos tipos fundamentales de escritor. Mejor dicho, te lo dijo alguien. Escritores de imágenes, escritores de ideas. Y tú te adscribes a la segunda categoría, escritor de ideas. Yo, sin embargo, no estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo en que eres un escritor de ideas, pero creo que también eres un escritor de imágenes, o por lo menos un escritor con estilo. Y tú reflexionas bastante sobre el estilo a lo largo de este libro y, por una parte, te muestras partidario de él. Dices que si un escritor no tiene estilo, es decir, en definitiva, ese toque, ese tono, esa voz personal de la que hablábamos antes, eso mutila su información porque la información para que llegue al lector requiere sorpresa y la sorpresa está en el estilo. Pero al mismo tiempo también, en fin, te vas a Verlaine, te vas a Baudelaire, no mencionas a Baroja, pero podrías haberlo mencionado diciendo que lo mejor que puede suceder con el estilo es que pase inadvertido. Bueno, yo tengo que decir, Salvador, que este libro a mí me ha parecido, aparte de lleno de ideas, excelentemente escrito, con un estilo ágil, vivaz, certero. Por ejemplo, trazas retratos con un solo rasgo de pluma, 3 o 4 adjetivos, que son retratos muy exactos de los personajes que describes. Es posible, sí, es posible, porque me lo han dicho personas también cuyo criterio me merece mucho respeto y solvencia. Y sí, en ese contexto hay una cierta zona mía que también es escritor de imágenes, claro, psicológicamente me es más fácil retratar a las personas, pero también a veces desde un punto de vista así visual, sí, visualizo un poco, aunque yo soy un hombre, como se ve en mi libro, muy musical y apasionado de la música, no cabe duda de que también me interesa. Es decir, a mí me interesa, y tú lo has dicho también, que no lo puedo decir mejor, quiero decir porque yo lo digo igual, quiero decir, el estilo tiene que pasar desapercibido, ciertamente. El estilo es el Tao, dices también. Claro. Todo es el Tao en realidad, ¿no? En realidad todo es el Tao. El Tao es aquello de lo cual no te puedes separar, ¿no? Y entonces el estilo, como la obra de arte en general, es una espontaneidad taoísta, pero que nace después de un esfuerzo. Es decir, yo creo que hablo en mi libro de la posible fabricación de la espontaneidad, aunque parezca paradójico. La espontaneidad a secas no da gran cosa en arte, en creación. El esfuerzo puro, el que lo pasa mal, tampoco da gran cosa. Ahora, el que hace un esfuerzo para alcanzar ese estado de gracia donde las cosas surgen sin esfuerzo, ahí está el quid. Y esto me parece que es el secreto de una buena educación o paideia, que es
primero tomarle gusto a este mismo esfuerzo, en cuyo caso el esfuerzo ya deja de ser molesto, ¿no? Que deja de ser esforzado. Y en segundo lugar, tomarle también el hábito de eliminar los mecanismos de defensa y entonces que brote espontáneamente lo que tengas que decir. Yo también suelo decir que escribir es un verbo intransitivo, porque la disociación autor-obra, la disociación fondo-forma, tienen que superarse. Bueno, el libro está tan bien escrito, Salvador, que yo creo que es imposible que el diario esté igual de bien escrito. O sea, tú mismo confiesas que has retocado, lo has retocado mucho y lo has retocado con voluntad de estilo, aparte de lo he retocado, cosas, sí, ¿no? Claro, porque a veces en el diario haces notas cada día apresuradas. Y yo, en realidad, buena parte también, eso no lo he mencionado antes, de mi diario está escrito con una intención de autoterapia, porque la vida te agrede. Y entonces aquí en el diario, a veces lo hago también tocando el piano. A mí me gusta mucho tocar el piano, yo toco el piano desde hace muchos años, pero me gusta improvisar y a veces por la noche improviso al piano. Pero en el diario también me compenso, busco el equilibrio, ¿no? Aparte de las otras cosas que podríamos mencionar más íntimas, como pudieran ser la meditación, etcétera. Pero efectivamente lo he trabajado, sí, sí. Acabas de mencionar la música, acabas de mencionar también lo de que tocas el piano, y hay una frase que me ha llamado la atención en el libro, en la cual dices que la música es insoportable cuando uno está triste, cuando uno está deprimido. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que en la música hay siempre una cierta parte de teatro, ¿no? Por hermosa que sea la música, es decir, yo pongo muy alto, altísimo a Juan Sebastián Bach. Me gusta muchísimo Victoria, por ejemplo, me gusta también la primera polifonía, incluso anterior a Victoria, me gusta la raga hindú muchísimo, pero hay un momento cuando el sufrimiento se queda sin drenaje, por así decirlo, en que no soportas nada de esto. Entonces lo único que cabe es el silencio y un silencio... Es decir, cuando empieza la música ya empieza una especie de exorcismo, ¿no? La música no deja de ser un exorcismo. Has dicho que el libro es, entre otras cosas, una terapia. Ahora acabas de hablar de exorcismo. Otro de los Salvador Paniker que sale del libro es el Salvador hipocondríaco. Llegas incluso a definirte como un enfermo crónico con ráfagas de euforia farmacéutica. De hecho, tomas pastillas, sí. Hablas de muchas pastillas a lo largo del libro, hablas de tu faringitis crónica, yo también la tengo, de tu artrosis, de tu artritis, de tus reumas. Estás continuo, como muy delicado, como si fueras una flor de acequia. Y luego se te ve y resplandeces de salud, Salvador. Quizás sea la tez hindú, no sé, cetrina, pero... Sí, no. Por fuera puedo pasar todavía, pero por dentro tengo muchos achaques. No, yo no soy hipocondríaco. Lo que ocurre es que por fin he encontrado un diagnóstico que le llaman síndrome de fatiga crónica. Por lo visto eso es lo que yo tengo, que no es nada grave, que antes se le llamaba distonía neurovegetativa y que el pianista Keith Jarrett, el que también es pianista de jazz y de clásica, las dos cosas, también lo ha tenido hace poco, y que te hace esta fragilidad de la garganta, esta astenia. Yo tengo astenia. Naturalmente hay momentos en que no la tengo, por supuesto. Pues ahora mismo aquí contigo charlando, aparte que tú me estimulas, me encuentro muy bien. Pero la tengo y mi psique tiene una psique más aventurera, un poco como la tuya. Y en cambio en mi cuerpo no. Salvador, la publicidad, seguimos en cuanto pase. Seguimos en negro sobre blanco. Ya saben ustedes que el programa de hoy está íntegramente dedicado al filósofo barcelonés Salvador Paniker. Este es su último libro, Cuaderno Amarillo Arete. Salvador, estábamos hablando cuando cayó sobre nosotros la espada de la publicidad de la enfermedad y bueno, tú eres, como ya había dicho, muy aficionado a tomar pastillas. Yo también, yo todas las mañanas me tomo 20 o 30 pastillas de herbolario, no de farmacia, y tú mencionas unas que yo no conocía y que no sé lo que son y te agradecería información sobre las mismas, las ciclofalinas. ¿Qué son las ciclofalinas? Bueno, no vamos a hacer publicidad de un producto ahora. Pero no es producto, esto es un genérico, ¿no? Es un producto. Es un producto, sí. Bueno, pues ¿para qué sirven? Ya que lo he dicho. Bueno, sirven un poco, es un estimulante cerebral, en el fondo. Y
mantienen en buen estado el cerebro. El cerebro es el órgano que a mí me interesa de verdad más. Es decir, yo hago hago ejercicio físico, pero no hago gimnasia como hacen otros que cada mañana, estos ejecutivos que hacen gimnasia diaria. En cambio, lo del cerebro sí me interesa. No cabe duda de que mantener en buen funcionamiento el cerebro es... Los intelectuales, en principio, envejecemos mejor que los obreros manuales, ¿no? Y en este contexto yo sí que recomiendo mantener el hábito de la lectura, también de la escritura, el que pueda, que no todo el mundo puede, claro, hasta... ¿Tú crees, Salvador, que el cerebro es la sede de esa cosa tan escurridiza, tan frágil, tan falaz, que tú mencionas tantas veces en el libro, que es la identidad? Bueno, yo, como sabes, soy llamémosle, un pensador o filósofo, como quieras llamarle, con la mínima petulancia posible, que detesto las dualidades. Para mí, que es un gran tema, el tema mente-cerebro, y el tema de la identidad, que es otro gran tema, no son lo mismo. Y yo creo que, en el fondo, estamos hablando de una misma cosa, lo que permite distintas aproximaciones, llamémoslas epistemológicas, ¿no? O sea, es decir, hay una aproximación psicológica, hay una aproximación neurológica, hay una aproximación espiritualista, hay una aproximación vitalista, etcétera. Pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Es decir, para mí la disociación mente-cuerpo, mente-cerebro, en la realidad no es así, que es el gran legado indio, ¿no? Que en la realidad no hay fronteras. Las fronteras son metodológicas, son lingüísticas, etcétera. Esto, que parece un poco complicado, en el fondo se puede reducir a una intuición. Es decir, el lenguaje disocia, sujeto, verbo, predicado, etcétera. Pero en la realidad las cosas no están así. El tema de la identidad, que es concretamente lo que me has planteado, claro, es un tema, es de los temas más apasionantes y fascinantes de la filosofía y de la vida práctica, ¿no? Es decir, quién somos, ¿no? Y qué somos. Yo personalmente aquí sí que me siento bastante hindú. Es decir, yo creo que uno mismo siempre va revestido de una máscara, persona, etimológicamente, y debajo, más allá, o desde un punto de vista transpersonal, lo que hay es la totalidad, ¿no? Esto es una de las cosas que yo digo que cuando las explico parecen chino, ¿no? Porque la gente entiende las palabras, pero lo importante es vivenciarlo. Es decir, en el fondo esto es la meditación, ¿no? La meditación es ver tu propia vida como si vieses una película y verte a ti mismo como uno de los personajes de la película, pero tú estás fuera de la película. Estás en lo que los hindúes llaman la posición de testigo. Entonces, este poder verte a ti mismo desde fuera de ti mismo, esto es la esencia de la meditación. Hay una anécdota que a mí me hace bastante gracia de un practicante de la meditación y que demuestra un poco esto, aunque parezca chusca, que le preguntaron: ¿usted desde que hace meditación qué ha notado? Y dice: bueno, pues que yo antes de meditar estaba muy deprimido. Dice: ¿y ahora qué? Dice: ahora sigo igual de deprimido, pero no me importa. Se te iba a citar precisamente esta. Exacto. Pues esto demuestra que este señor ya no se había identificado con su estado depresivo. Y este desidentificarse, por lo tanto, es lo contrario de la identidad, y es expandir la identidad, la conciencia, o como quieras llamarlo, hacia la totalidad de las cosas. Esto me parece que es quizá uno de los puntos centrales de la sabiduría oriental. Hombre, en la meditación aprendemos, no sé si aprendemos quiénes somos, pero aprendemos quiénes o qué no somos. Exacto. Uno se da cuenta de que uno no es su pelo, no es sus ojos, no es sus manos, no es sus trabajos. En definitiva, es un aprendizaje de la muerte, ¿no? Sí, la meditación es morir ya, qué duda cabe. Incluso creo que en estados de meditación profunda prácticamente si te hacen Parece ser que sí. Estás en electrocardiograma sí, plano, sí. ¿no? De todos modos, yo, que sabes que, ya lo he dicho antes, soy un partidario de que cada cual se haga las cosas a la carta, creo que hay muchas maneras de meditar y que cada cual tiene que encontrar la suya. Quiero decir, a mí personalmente el estar sentado en postura de zazen no me va, por ejemplo, por lo que sea, quizá por la artrosis que hemos mencionado antes, ¿no? Y eso, que una de las dos cosas que te enseñó tu padre fue a sentarte con la columna vertebral recta, ¿no? Exacto, una de las cosas que me enseñaron era esta. Y entonces, yo creo que efectivamente la meditación, aparte de que hay una cosa muy interesante que a mí me gustaría precisar, porque a veces no se me ha entendido bien. Yo menciono mucho la máxima taoísta que dice, que Jung también la retoma, que hay que dedicar la primera mitad de la vida a construir un ego fuerte
y la segunda mitad es deshacerse de este ego. Aquí yo quisiera, desde luego es muy cierto, porque con el ego no vas a ninguna parte a partir de cierto momento. El ego solo te da la angustia de que vas a desaparecer, la angustia del tiempo. Y me parece que en eso estamos muy de acuerdo tú y yo, soy contrario al tiempo, detesto el tiempo. Tú dices en tu magnífico libro retro sobre Gárgoles y Avides que las cosas son simultáneas, o algo así, ahora no me acuerdo. No se suceden, suceden, exacto. Pues entonces yo en eso estoy completamente de acuerdo. Pero entonces lo que hay que decir es lo siguiente. Porque el otro día en una presentación Xavier Robert de Bertós me decía, hombre, esto de deshacerse del ego no es posible. Y digo, cuidado. Sobre todo en el caso de Robert de Bertós. Exacto. Seamos un poco perversos. Exacto. Y yo digo, cuidado. Lo que yo digo es que no hay que, a partir de cierto momento, no hay que identificarse en exclusiva con este ego. Claro está que el ego no desaparece. Lo que pasa es que ya no te has identificado con él. Te has desidentificado de este ego. El ego sigue existiendo. Tú sigues teniendo tu sistema de desdenes y preferencias, tus gustos, tus manías, tus tics, tus genes, tus padres y tus madres, tu genealogía, etc. Ahí está un ego, claro está. Pero ya no, el ego no es el personaje en exclusiva protagonista de tu historia. El protagonista de tu historia es la totalidad de las cosas. Lo que algunos llaman la divinidad. Porque yo sobre el tema de la divinidad también tengo bastante a decir, porque la teología judío-cristiana es nefasta. Entonces la divinidad es otra cosa a la que nos han contado. Hablaremos de Dios. Claro, más adelante. Yo creo que hay un margen entre el puro ateísmo, que a mí me parece bastante higiénico de entrada, pero yo no soy ateo, y el puro teísmo judío-cristiano del Dios creador todopoderoso, etc. Hay una franja intermedia mucho más misteriosa y fascinante, mucho más incluso no necesaria. Yo creo que el concepto de Dios como ser necesario está completamente desprovisto de magia, ¿no? Es una visión casi ingenieril de la cosa, es el fundamento, allí donde todo se apoya, y con esto vas al Dios de Aristóteles casi. Con todas estas cosas me desparramas, me diversificas, me ramificas. Voy a intentar recuperar el hilo del discurso, Salvador, porque de estas cosas hablaremos, espero, más adelante. Eso que acabas de decir a propósito de que la segunda mitad de la vida debería servir para desposeernos, alejarnos de nuestro ego, en definitiva es lo que en la India llaman un sannyatsin. Ese señor que al llegar más o menos al mezzo del camino de nostra vita, ya ha cumplido con la sociedad, ha devuelto a la sociedad lo que la sociedad le ha dado, e incluso, pues no sé, abandona a su familia, se coloca un chal, un mantón, una túnica, y se pone a vagar por la India en busca de todas estas cosas. Sannyatsin, existe palabra castellana, aunque casi nadie lo sabe, es sañán. ¿Tú crees que ahora eres una especie de sañán? No lo pareces, ¿eh? No. Estás muy elegante. Sí, bueno, el hábito no hace al monje. Yo soy un aprendiz de místico, pero me lo tomo en serio. Es decir, para algunas personas esta coincidencia tan extraña a lo largo de 3.000 años como mínimo 3.000, entre una serie de pensadores, de sabios, de personas que han dicho que cabe una experiencia directa de la trascendencia, una superación de la dualidad sujeto-objeto, etcétera. Para algunos eso es una alucinación. Ahora, ya sería sorprendente que es una alucinación que ha tenido, es lo que Huxley llamó la filosofía perenne, ¿no? Y yo en este contexto sí me declaro bastante partidario de la filosofía perenne y soy un aprendiz, pero me lo tomo en serio. Quiero decir, sobre todo me lo tomo en serio, además, entre otras cosas, por la cuenta que me trae, porque si no me lo tomas en serio, viviría más angustiado. Y esto es una cosa que yo, el otro día no sé quién me lo preguntaba, y dice, ¿usted es más sabio ahora que antes? Digo, no lo sé, pero estoy menos angustiado, lo cual es sorprendente, porque a medida que ganas en año, en teoría tendrías que estar más angustiado, porque esto se acaba. En cambio, tú, querido cómplice, me parece que me puedes entender ahí. Con el modelo del ego no vas a ninguna parte. No vas a ninguna parte a partir de cierta edad, al menos. Y entonces, en este contexto, no soy un sannyasin, pero soy un aprendiz de sannyasin y a mi manera, a mi medida, jugando los naipes que me han servido, como hubiese dicho Hemingway, y en este contexto, pues soy eso. Sí. Bueno, la ancianidad, en definitiva, es una etapa de las edades del hombre más proclive a alcanzar ese desapego, ese desasimiento, que en definitiva es la última meta de la mística, ¿no? Claro. Es que en teoría eso es lo que debería ser la edad última, o sea, la edad de la sabiduría. Y tendríamos que volver a prestigiar la edad mayor.
Porque los jóvenes, en principio, con todos los respetos por las posibles excepciones, y yo mismo cuando era joven, es que no saben de la misa nada, no saben nada. Entonces, incluso un joven no puede ser rebelde, porque ¿cómo va a ser rebelde si no conoces contra qué te vas a rebelar? No conoces todavía las reglas del juego, no conoces nada. Entonces, es a partir de cierta edad incluso que puede ser más rebelde, ¿no? Y yo creo que habría que volver a prestigiar la edad de la sabiduría, que en otras culturas lo está mucho, y evitar esta especie de... Vivimos en una sociedad fragmentada. Los niños una especie de guarderías, los jóvenes en estas reservas de indios que son las universidades, los ancianos otra vez en guarderías, y parece que solo vivan de verdad una franja estrechísima entre los 30 y los 40, porque no mucho más. Y enseguida ya eres demasiado viejo para el sistema laboral y productivo. Ahí mi crítica al sistema consumista actual es tan feroz como puede serlo la tuya. Pero, en cambio, sería el momento en que incluso por la cuenta que nos trae, porque las clases pasivas deberían dejar de ser tan pasivas como son ahora, habría que poner en movimiento todo esto y revalorizar la edad de la sabiduría. Y esto me parece que estamos lejos de ello. Salvador, a propósito de lo que decíamos antes sobre las píldoras y también de lo que decíamos antes sobre el posible aprendizaje de la muerte, hay algo que me ha llamado la atención en tus 3 libros, no recuerdo ahora exactamente en cuál, y es la prevención que manifiestas hacia el consumo de las sustancias chamánicas, enteogénicas, psicotrópicas, psicomiméticas, llámalas como quieras, que es algo muy de tu generación y de la mía, muy de, en fin, de ese común caldo de cultivo a caballo entre Oriente y Occidente en el que tú y yo nos movemos. No me ha llamado la atención. Parece que tuviste una experiencia muy negativa en Ibiza, sí, con LSD. Sí, tuve una experiencia negativa. Pero no es esto. Yo tengo... Aquí es un tema que no me gustaría hablar demasiado porque está relacionado con experiencias de algunos de mis hijos que no han sido muy poco afortunadas y que me han creado un reflejo condicionado. Ya. A propósito de esto, hay un error, creo que en este libro o en alguno de los anteriores, sobre Aldous Huxley, al cual acabas de mencionar. Tú dices que Aldous Huxley al final rechazó, condenó, se apartó del consumo de esas sustancias. ¿No es verdad, Salvador? No. Él precisamente se hizo inyectar en el momento de la muerte, sí, por su mujer, se hizo inyectar una dosis caballuna de ácido lisérgico. No lo sabía esto, no lo sabía. Aunque he leído el libro de la última mujer, aquel, no me acuerdo cómo se llama, que habla de sus últimos momentos, pero... No, yo me parece que lo digo de Alan Watts más que de Huxley. No lo sé, quizás. No, lo dices de Aldous Huxley porque acabo de releer. Quizás sí. Bueno, hay como una especie de contradicción, o quizá no, en el hecho de que por una parte ya ha salido a relucir, digas que la reencarnación es un mito pueril, pero por otra parte parece como si aceptaras la noción de karma. Y no sé, parece que como si la una y la otra fueran casi indisolubles, ¿no? No, yo acepto la noción de la ley de causalidad intramundana, que esto es el karma, claro que sí. Pero karma solo dentro de una vida. No karma, sí, procedente de vidas anteriores. No, yo personalmente no. Yo creo que los grandes sabios hindúes han dicho, sí, bueno, quien transmigra no es un alma individual, sino Atman, Brahman, ¿no? Que en el fondo es lo que corresponde al mito fundamental del hinduismo. Que es el mito fundamental del hinduismo es un poco frívolo, en el fondo. Es que Brahma se divierte con sus infinitos disfraces y ahora toma el papel de Sánchez Dragó, ahora toma el papel de un lagarto y ahora toma el papel de una galaxia, ¿no? Quiero decir, coge todos los papeles y todo es lila, etcétera. Yo aquí soy un poco a medias esto, creo que también hay una zona no tan descaradamente plomiza como en el judeocristianismo, no todo es serio. El judeocristianismo es una religión sin humor, esto es tremendo. Soy un poco mestizo, como tú has dicho muy bien, yo soy mestizo y recomiendo el mestizaje en todos los sentidos, las cosas cuanto más impuras mejor, pero me parece que el mito correspondería a la parte, llamémosle, exotérica de la religión hindú, más que la esotérica, ¿no? Tú pareces aceptar también la idea del anima mundi, en cambio rechazas la idea del alma individual. Bueno, no es que la rechace. Yo digo que yo fui educado en una tradición judeocristiana, etcétera, incluso cartesiana, claro está, en que las grandes metáforas eran un poco la del sentido común aristotélico. Tú tienes un alma, el alma dicta sus órdenes al cuerpo, el cuerpo obedece y todas estas cosas. De ahí luego pasamos a todas las grandes antinomias que todos sabemos. Entonces, a mí me parece que la tendencia que hay hoy en día a apoyarse incluso en la inteligencia artificial
con nuevas metáforas, el software y todas estas cosas, que aparentemente tienen mucha menos magia, a mí personalmente me producen un alivio, porque esto del alma inmortal ahí dentro, esto me ponía muy nervioso. En cambio, el hecho de que yo, al ser retroprogresivo, yo creo mucho en la animalidad. Yo creo que somos animales. No es que descendamos del simio, es que somos simios. Somos simios. Entonces, en este contexto, incluso no me repugnaría la hipótesis de que un robot pudiese llegar a tener lo que nosotros llamamos alma. Porque lo que se ha hecho con átomos de carbono también se puede hacer con átomos de silicio, y la autorreferencia, que es la índole de todas las paradojas, y esto parece muy complicado, pero es así, se puede reproducir en una máquina, y entonces esta máquina de alguna manera puede tener una autonomía. Entonces a mí estas metáforas últimas, no sé, me tranquilizan más y no me alejan de la magia final de las cosas. Yo creo que la conciencia, explicada de este modo, que tampoco la explican, es todavía más misteriosa que si me hablan de un élan vital, que diría Bergson, etc. Es decir, nosotros nos encontramos, y perdón por estas disertaciones filosóficas, o no perdón, vamos, somos post-kantianos. Kant llega un momento que lo arrasa todo y dice, la metafísica no es más posible, porque con la razón pura, como diría un autor que yo he publicado mucho, Ken Wilber, diría, con el ojo de la mente no puedes entrar en... Salvador, me estás leyendo el pensamiento. Ahora te iba a hablar de Ken Wilber. Ahora te iba a decir que existe un puente entre el ego y el anima mundi, que es lo transpersonal. Claro, y claro. Ken Wilber, por La brecha de Jung, y junto a Stanislas Grof, una serie de autores que en la editorial Kairos, que tú fundaste y diriges, ha introducido, bueno, tiende ese puente, ¿no? A mí Ken Wilber, por ejemplo, yo leyendo Tu cuaderno amarillo, pensaba continuamente, y acababa de leerlos, en los diarios de Ken Wilber. Sí, es cierto. Sí, yo estoy próximo a Ken Wilber, aunque te voy a decir una cosa, yo me sentía más identificado con el primer Ken Wilber, el que él llamaba romántico, que estaría más en tu línea, que con el segundo Ken Wilber, que a mi juicio es un poco demasiado hegeliano, es decir, que cree demasiado en la evolución. Yo, como creo en la retroevolución más que en la evolución, entonces me gustaba mucho aquel primer Ken Wilber, el de la conciencia sin fronteras, donde de alguna manera se trata de recuperar esta niñez perdida que decíamos antes, donde pasas de lo prepersonal a lo transpersonal. Sí, en este contexto no cabe duda de que por ahí hay una sabiduría, claro está, sí. Hay una sabiduría que además, que digo que aquí, insisto, aquí parece que hablemos en chino, pero es que casualmente son las cosas reales y son las cosas que en el fondo les interesa a todo el mundo. Entonces, pero perdón, antes yo había dicho que Kant nos había dejado un mundo sin metafísica. Sin metafísica, unas ruinas. Y entonces, claro, todas estas nuevas metáforas se pueden apoyar en una práctica, que sería la práctica de la meditación, y cada cual que haga la suya, donde todo esto que has perdido por la vía de la mente, porque no puedes dar ningún sentido al mundo, ni a la vida, ni a lo último, lo puedes existencialmente con un contacto directo con lo trascendente, ¿no? Y esto me parece que sí es interesante y relevante. Estamos los dos en una edad, Salvador, en la que conviene hablar un poquito de la muerte. El libro más hermoso sobre la muerte que yo he leído es precisamente uno de Ken Wilber, que escribió contando la peripecia de su mujer, un libro que se llama Gracia y Coraje, ¿no? Y su mujer tenía un cáncer de mama y al final terminó muriendo del cáncer de mama y escribió este libro bellísimo. Spinoza decía que la muerte es el único problema que no debe ser objeto de la especulación filosófica. Yo, en cambio, pienso exactamente lo contrario. Yo creo que el gran problema de la filosofía es la muerte, por lo menos si nos planteamos la filosofía como una tentativa de responder a las viejas y eternas preguntas de quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. También para Norman Brown, que es uno de tus autores predilectos, es un problema importantísimo. ¿Qué piensas tú de esto? Yo pienso muchas cosas, claro, pero efectivamente yo creo que tienen razón todos. Es decir, la muerte, para mí, yo no pienso en mi propia muerte, por ejemplo, y creo que no hay que pensar, y en eso estaría de acuerdo con Spinoza. Pero en cambio creo que la muerte está siempre como trasfondo. Está como trasfondo de todo lo que hago. Está como trasfondo de esta conversación que acabará, y tú y yo acabaremos. Está como trasfondo, y a mí me produce, haciendo una analogía con la radiación de fondo de los físicos, lo que yo llamo una exasperación de fondo. A mí la muerte me produce una exasperación de fondo.
Incluso el pensamiento de la muerte me inmuniza contra mis tentaciones de mentir. Yo no miento mucho, miento poco. Y miento poco porque digo, primero porque me aburre. Segundo, porque si me he de morir, ¿por qué voy a hacer ahora esto, ir con remilgos, ¿no? Entonces, tienes razón tú, tienes razón Epicuro cuando dice la muerte no me preocupa porque mientras cuando ella está, yo no estoy, cuando yo estoy, ella no está. Exacto. Y por otro lado, en cambio, es cierto que sin la referencia de la muerte y sobre todo sin la superación que hubiese dicho Norman Brown de la represión de la muerte, porque somos una cultura que reprime la muerte, de la muerte, el sexo está más destabuizado, pero todavía el tabú de la muerte subsiste y la gente muere en los hospitales disimuladamente y los entierros son actos sociales exclusivamente para los vivos, pero la muerte la tenemos reprimida. Entonces yo creo que una cultura que no reprimiese la muerte sería una cultura más sana, pero quizá entonces tendríamos que buscar un nuevo estímulo, porque claro, reprimir la muerte nos hace hacer cosas, nos hace hacer la historia, por ejemplo. Nos hace levantar monumentos, nos hace escribir libros, nos hace perpetuarnos en los hijos, etcétera, etcétera. Una cultura que no reprima la muerte es una cultura mucho más libre, sería una cultura un poco budista. El budismo en el fondo es una praxis que lo que hace es eliminar el miedo, ¿no? El Buda no se cansaba de decir no temáis, ¿no? Entonces, en esta cultura sin miedo a la muerte, según los budistas, es cuando brota espontáneamente la compasión, la karuna. Yo creo que si yo intento vivir afrontando la muerte, pero sin pensar en ella, quiero decir, es una paradoja, pero la muerte está presente, pero en tu propia muerte yo creo que no hay que pensar, porque lo que hay que vivir es siempre aquí y ahora. Y si vives aquí y ahora, no hay tiempo, y si no hay tiempo, no hay muerte. Hay muchas personas que dicen que nosotros nos diferenciamos de los animales en que tenemos conciencia de nuestra propia muerte, cosa que los animales no tienen. Yo siempre me pregunto que cómo saben que los animales no lo tienen, pero en fin, dejemos eso. ¿Tú crees, Salvador, que un ser humano que hubiese nacido misteriosamente en una isla desierta, el filósofo autodidacto, por así decir, y que no tuviera, por lo tanto, donde no hubiera ningún otro ser humano, y que no tuviera conciencia de que los seres humanos mueren, sería un ser humano filosóficamente muy distinto a nosotros? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sería distinto. No cabe duda de que nosotros tenemos conciencia de la mayoría de las cosas vía socialización, vía lenguaje, vía experiencia de los otros, etcétera, etcétera. El hipotético Robinson Crusoe puro, de entrada no sabría ni hablar, ¿no? Yo creo que sí que sería muy distinto. De la muerte podemos pasar a la eutanasia. Tú presides y has fundado esa asociación en España por la muerte digna. Y a mí me sorprende, Salvador, una de las cosas que dices en tu libro sobre mí. Parece ser que los dos intervinimos en un programa de televisión de Jesús Hermida, ese tipo de programas donde hay tanta gente, ya sabes que no te puedes explicar. Lo más que puedes hacer es regatear y meterle un gol al adversario si hay un adversario. Y pones en mi boca una crítica de la eutanasia. Yo soy partidario de la eutanasia. A mí lo que me preocupaba, Salvador, es quién aplica la eutanasia y la posibilidad de que eso generara un karma negativo en quien la aplica, nunca en la persona que se muere. Yo soy radicalmente a favor de la eutanasia. Es más, públicamente te pido que me inscribas si lo tienes a bien en tu sociedad. Pues no sabes cuánto me alegro de oír esto, Fernando. Date por inscrito en mi sociedad, en la Asociación por Derecho a Morir Dignamente, y posiblemente yo interprete mal tus palabras. No, yo me expliqué mal con las prisas, pero... me alegro mucho. Sí. Yo comprendo que lo que tú dices es un matiz indispensable, claro. El problema siempre es quién aplica la eutanasia y comprendo que puedas hablar del mal karma que genera para el que lo hace. De todos modos, esto es un tema que hay muchísimos médicos que están concienciados ya, ¿no? Es un tema mucho más claro, entre paréntesis, que el del aborto, ¿no? Muchísimo más. Muchísimo más. Quiero decir, yo no soy proabortista, pues nadie lo es. Yo tampoco. Nadie lo es. Pero quiero decir, aquí no hay un padre, una madre, un nasciturus que tiene... Aquí solo hay un moriturus. Y entonces el principio de autonomía, la libertad bien entendida, de la primera generación de derechos humanos es esta libertad, ¿no? Y esto es una cosa que además estaba en la tradición estoica y estaba en... Claro, tú dices que la vida no es un... la vida es un derecho, pero no un deber. Pero no un deber. Y no es un valor absoluto la vida. Es decir, es que no hay valores absolutos. En mi libro se refleja constantemente esta preocupación por vivir sin valores absolutos. Y para mí, y esto parece paradójico,
solo puedes vivir sin valores absolutos, o sea, sin absolutizar lo que yo digo, las grandes palabras con mayúsculas, sea Dios, patria, partido, revolución, lo que sea, si eres místico. Si eres místico no necesitas palabras con mayúsculas. Dices que cuando aparece una palabra con mayúsculas empiezan los crímenes, ¿no? Lo cual es cierto. Paz, libertad, humanidad. Tú defiendes también el suicidio. En varios pasajes a lo largo del libro, sí, y yo también estoy de acuerdo contigo, incluso defiendes el suicidio en pareja. Y hay un personaje que también mencionas, Arthur Koestler, que yo admiro muchísimo, que tú también admiras hasta el extremo, dices que te hubiera gustado ser Arthur Koestler, escribir ese tipo de cosas que escribió Arthur Koestler, y el otro día leyendo un libro que ha publicado un valenciano, Vicente Garrido, sobre los psicópatas, me quedé de piedra porque Vicente Garrido incluye en la lista de los posibles psicópatas a Koestler, aduciendo una serie, no sé, su trato con las mujeres, o no sé, qué sé yo. Hombre, esto... Porque él se suicidó en pareja. Sí, se suicidó en pareja y fue un acto de coherencia hasta el final. Koestler era un personaje, a mi juicio, admirable. Además, atinó muchísimo más, por ejemplo, que Sartre y que Merleau-Ponty, con todos los cuales discutió, cuando fue de los primeros en denunciar los crímenes del estalinismo, ¿no? Entonces todos los compañeros de viaje disimulaban, miraban hacia otra parte, decían, solo delataban los crímenes de los fascismos. Entonces, todo se puede decir, claro. Quiero decir, es que todos estamos locos, eso es evidente, es muy fácil decir esto, porque todos estamos, unos más o menos razonablemente y otros menos, pero estamos locos. Pero Blake, citado también por ti en el libro, y la frase la citas tú, decía que el loco que persiste es el sabio. Claro. Y Salvador Dalí tenía una frase maravillosa que decía, la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Sí, sí, claro, claro. Quiero decir, a mí Koestler me parece un personaje admirable, un personaje enciclopédico, un personaje que además no se puso de espaldas a la ciencia, en eso estábamos juntos, que buscaba yo busco, quiero decir, esta reconciliación. Yo soy bastante conciliador en el fondo, ¿no? Hay una tradición de izquierdas que no quiero oír hablar de espíritu, de divinidad, de mística y esas cosas. ¿Por qué? Hay una tradición de derechas que confunde la religión con un conservadurismo a ultranza, con el judeocristianismo, incluso con un fundamentalismo. No, a mí me interesa conciliar las dos cosas. Entonces, y conciliar la ciencia con el arte, y conciliar el romanticismo con la ilustración. Y entonces esto es un poco... Todos los monistas somos conciliadores, Salvador. Seguiremos hablando de todo esto en el próximo programa, último minuto de este capítulo de Negro sobre Blanco, pero que no cunda el pánico, porque ni Salvador Paniker ni yo de momento nos vamos a morir, y porque, tal como anuncié al principio, todavía me queda y les queda una hora de espaciada y especiada conversación con Salvador Paniker a cuento de este cuaderno amarillo, su último libro, Arete, y del resto de su obra y de su vida, porque es imposible separar la una de la otra, como debe ser, como lo es siempre, confiésenlo o no los escritores interesados. Gracias, Salvador. Seguimos enseguida. Ya saben ustedes que la segunda y última parte de este encuentro con el retroprogresista Salvador Paniker se emitirá la próxima semana. No se olviden, no nos dejen solos. Denle vueltas a lo que este sabio, este filósofo noble Mester nos ha dicho. Buenas noches. Esto lo digo en mi libro de que... Buenas noches. Reanudamos el hilo y lo hacemos donde lo perdimos, en el Salón Montjuïc del Hotel Princesa Sofía Intercontinental de Barcelona. Agradecemos la hospitalidad. El capítulo de Negro sobre Blanco anterior a este consistió en una hora de conversación con el filósofo y escritor barcelonés Salvador Paniker, que hoy vuelve a estar con nosotros. Les recuerdo que acaba de salir, editado por Arete, este cuaderno amarillo cuya lectura aconsejo vivamente. Llevaba yo mucho tiempo sin leer un libro tan interesante y tan estimulante como este. No lo digo por cortesía, lo digo, Salvador, porque lo pienso. Ojalá sean también ustedes de la misma opinión. Y lleven cuidado, no se equivoquen. Este no es un libro de autoayuda. Líbrenos Dios de ese género literario, dicho sea con sorna y entre comillas, que tan de moda está. Pero sí es un libro que desde la reflexión, desde la cultura,
desde la memoria, desde la anécdota, desde la categoría, desde la conciencia, desde la búsqueda de la trascendencia, desde la sabiduría. En definitiva, ayuda a vivir o por lo menos ayuda a entender si es que existe el sentido de la vida. Existe, Salvador, hay una trama, una dirección, un propósito en el universo, la danza de Shiva. Pues no lo sé, Fernando, no lo sé. Yo he sugerido que en parte por el darwinismo, en parte por muchas otras razones, por los nuevos paradigmas que hay hoy en día en la ciencia, lo que se ha venido abajo es la idea de un universo que sigue el diseño de un diseñador, la idea del dios relojero. Esto no se aguanta, incluso las causas finales no se aguantan, y yo digo que el diseñador es el diseño mismo, que las cosas se autoorganizan, que esta conversación nuestra es interesante en la medida en que la vayamos autoorganizando con unas partes de improvisación, otras partes de pauta, otras partes de decir lo que ya sabemos, otras partes de sorprendernos, y que esto es una metáfora de lo que ocurre en la vida, que es mucho más divertido que el seguir un plan trazado por un relojero o por un arquitecto. La vida se autoorganiza. La vida así en sí mismo no es que tenga sentido, no, tampoco es una fábula contada por un idiota, para decirlo con Shakespeare, ¿no? Pero es esta... Yo revalorizo mucho, no solo en este libro, sino en otros, la contingencia. Y en cambio, aunque esto pueda sonar un poco elevado, pero pido excusas, pero tampoco pido excusas, sencillamente lo digo, la necesidad ha sido un poco expulsada del mundo. Las cosas son contingentes, felizmente contingentes, incluso divertidamente contingentes. Es muy difícil hacer previsiones a largo plazo. Los mismos políticos hoy día viven bastante al día, hacen previsiones a corto plazo, máximo a medio, pero a largo ninguno. ¿Por qué no se puede hacer? Porque es como la meteorología, ¿no? Y entonces esto es lo interesante. ¿A esto qué obliga? Obliga a tener un nuevo arte de navegar, que le llamo yo. Y ahí interviene mucho mi dimensión taoísta, el Tao. Es decir, la creatividad es siempre taoísta. Es el abandono al flujo de las cosas, pero interviniendo, claro está. Y por eso también me parece muy estimulante la idea de poder llegar a una especie de evolucionismo autodirigido, ¿no? Y en este contexto a mí me parece que yo lo que lamento es que tendría muchos años, pero lo que va a pasar puede ser catastrófico también. No hay ninguna garantía de nada. No hay ninguna garantía, pero puede ser, yo espero que sea creativo. Todo esto tiene bastante que ver con uno de los grandes temas de tu vida, que es la relación entre la mística y la ciencia actual. Max Weber decía que la ciencia durante muchos siglos había desencantado al mundo. Tú dices que ahora es lo contrario. La ciencia se ha convertido en el último baluarte de la imaginación y de la poesía. Esta danza de las células, de los átomos, de las vibraciones, de los flujos de energía, Prigogine, David Bohm, Sheldrake, Capra, Pribram, etcétera. Sí, ciertamente. Aquí a mí me ha sido muy beneficioso que, además de filósofo, yo recibí una educación de ciencias, porque soy ingeniero también. Aunque eso de los títulos académicos es un poco... Yo creo que los títulos académicos deberían tener una fecha de caducidad, como los productos farmacéuticos, ¿no? Porque lo que yo estudié en la Escuela de Ingenieros hoy en día no me serviría de mucho. Muchas cosas que estudiábamos hoy te las resuelve un ordenador en un minuto o en 15 segundos. Pero bueno, yo creo que es cierto. Por primera vez, la ciencia va incluso por delante del arte. O sea, en la historia de la pintura ves tantas veces que los artistas se adelantaban, ¿no? La geometría proyectiva, antes que se invente, ha habido pintores italianos que la han descubierto por su cuenta. Esto que vemos en televisión de una imagen superpuesta, Picasso ya lo pintaba hace mucho más de medio siglo. En cambio, hoy en día es la ciencia la que va por delante. Y los mismos pintores, a veces, yo hablando a veces con Tapies, me dice que él se inspira mucho en la física cuántica. La física cuántica para mí tiene eso de fascinante, que ya no es antropomórfica, que ya lo que dice la física cuántica no lo puedes intuir, que no lo puedes ni siquiera imaginar. Y eso a mí me parece una buena noticia, me parece fascinante, me parece... Yo no soy humanista en el sentido del humanismo antropocéntrico y que el hombre es centro de todas las cosas. El hombre es una pieza más. Entonces la ciencia en este contexto es tremendamente estimulante, proporciona metáforas nuevas, la teoría del caos,
las estructuras disipativas, todo esto, las fractales, todo esto a mí me parece que te abre el camino incluso a una nueva magia. Y en este contexto también, lo que tú has mencionado, que yo digo de que la profecía de Max Weber de que la ciencia iba a desencantar al mundo, yo creo que efectivamente no se ha cumplido. La ciencia reencanta al mundo. La ciencia nos descubre que el mundo es muchísimo más inaccesible de lo que creíamos y muchísimo más misterioso. Hablemos un poquito de Dios. A mí me interesa muchísimo ese Dios que tú postulas, que es también mi Dios, que es un Dios débil, que es un Dios no omnipotente, que es un Dios cómplice, que es un Dios en cierta medida personal, frente a esa otra idea del Dios antropomórfico, intervencionista, providencialista y omnipotente. A mí, mirando alrededor, yo creo que si Dios existe, es evidente que no es omnipotente, que está también en proceso, no sé, de crecimiento, de transformación, como tú, como yo y como todo, ¿no? Sí, y yo creo que esto está clarísimo. Vamos, que decir, cualquiera de nosotros en el lugar de Dios hubiese hecho un mundo mucho mejor que el que ha hecho. Por lo tanto, ya se ve que esta imagen y este mito no se aguanta. A mí la idea de que claro, yo no soy, no me atrevo a hacer las teologías que puede hacer mi propio hermano, por ejemplo, que es un teólogo profesional, no porque no tenga la formación, que también la tengo, sino porque creo que hay que ser mucho más modestos ahí. A mí me parece lo he dicho antes, hace un momento, que las cosas son contingentes. Y estamos todos en una misma aventura. Esta idea judeocristiana o de los monoteísmos, de que todos lo pasamos mal, pero hay uno que lo pasa bien allí en un sitio, esto no se tiene en pie. En ese contexto, el mismo cristianismo, si fuese fiel a sus orígenes, que es la religión del Hijo, que sufre y muere y sufre con los hombres, tiene una intuición más honda, ¿no? Yo pienso que los teólogos no se han enterado del proceso mediante el cual nos hemos ido liberando de este mito del uno y de la perfección, con mayúsculas. Volvemos, como decíamos la semana pasada, a que cuando hay palabras con mayúsculas empiezan los crímenes, los fanatismos, los fundamentalismos. Este pasar la maroma en el filo de la navaja, según una célebre expresión, afecta también al concepto de la divinidad. A mí me parece que evidentemente yo también simpatizo con la teología apofática, o sea, negativa, con la de los grandes místicos de nuestra tradición, de San Juan y de Santa Teresa, esto sin duda, o sea, pero es que coinciden con el budismo, o sea, que no se puede decir nada de esta divinidad, pero lo poco que podamos decir es decir que estamos en el mismo barco. Tú contrapones, y yo estoy de acuerdo contigo, el místico al hombre religioso. En cierto modo, llegas a decir, el místico se encuentra más a gusto con el ateísmo que con la religión. Al fin y al cabo, la mística, señalas, fue una reacción contra las religiones cultuales, litúrgicas. Ciertamente. Es decir, para mí la verdadera vivencia religiosa no se deja institucionalizar. Y en este sentido, las religiones institucionales, que pueden servir para algunas personas, yo soy respetuoso, bueno, son como un club donde algunos que se están desprotegidos se sienten mejor. Pues muy bien. Es una terapia. Es una terapia. Un mecanismo de consuelo. Y claro, cumplen un cometido y haya paz y después gloria, si es posible. Pero la verdadera religiosidad, la profunda, esta no se deja institucionalizar. Esta es una experiencia. Yo cuando me di de baja del cristianismo me di cuenta que lo que yo buscaba en el cristianismo era una experiencia y no una creencia. Porque a mí que tenga que yo organizar mi vida en función de lo que dijo San Pablo en el capítulo 7 de una epístola a unos corintios o que sea, pues muy bien, también dijo Aristóteles otras cosas, pero quiero decir, esto a mí no me sirve, yo quería experimentar por mí mismo. Y ahí Oriente, lo que entendemos por Oriente, porque los orientales están hoy en día muy materializados, pero Oriente tiene una sabiduría mucho más profunda. Allí la religión es experiencia, no es dogma, no es fe. No es dogma, no es fe, es experiencia, básicamente experiencia. Y esta experiencia, y cada cual ha de tener la suya, es intransferible y además es muy liberador. La idea de que no tienes que imitar a nadie, que no tienes que imitar un modelo, que el único modelo de ti mismo eres tú mismo, a mí me parece de un aspecto liberador enorme. Quiero decir, incluso que tienes que asumir lo que Jung llamaba la sombra, o sea, aquellas partes que no te gustan de ti mismo, ¿por qué las vas a reprimir?
las manifiestas en tu expresión, en este autodiseño que cada cual tiene que hacer de su vida, que tiene que ser una pequeña obra de arte, ya que no podemos hacer todos obras de arte, al menos que esta pequeña obra de arte esté al alcance de todas las fortunas, en alguna zona. Y yo creo que ninguna zona mejor que la de la propia intimidad, más que privacidad, es lo más íntimo, allí donde tú eres solo tú. Y en este contexto, vuelvo a insistir, esto no se deja institucionalizar. No tiene nada que ver con una iglesia, con unos mandamientos, con una ética, con... El místico, en el fondo, es un personaje tremendamente individualista en el contexto amplio de la palabra. Y rebelde. Y rebelde, claro, claro. Y yo diría que es un científico. ¿Perdón, qué? Un científico. Ken Wilber señala, dice que a él, Ken Wilber no le interesa en absoluto las religiones tradicionales, la moralina, deja el tabaco, no hagas el amor, que a él lo que le interesa es inducir modificaciones en su estado de conciencia, tomando la conciencia como un laboratorio y desde ese punto de vista la mística es absolutamente universal, es un experimento científico y no se puede hablar de una mística china, una mística hindú, una mística occidental de la misma forma que no se puede hablar de una química china, una química occidental, una química hindú. La química es o no es, pero si es la misma en todas partes. El místico también utiliza un lenguaje universal y llega a las mismas conclusiones precisamente porque su tentativa de búsqueda es científica y no fideísta, ¿no? Yo estoy de acuerdo en esto, sí, ciertamente. Yo creo que el místico... Bueno, cuando el místico da interpretaciones de sus propias experiencias, entonces me interesa menos. Es el caso de Santa Teresa cuando se le nota, por ejemplo, que ha leído las Confesiones de San Agustín, y se nota demasiado. Pero en cambio, cuando se refiere exclusivamente a sus vivencias místicas es cuando tiene interés. Cuando luego los quiere enmarcar para no ser, probablemente para no ser condenado, por lo que sea, en la hoguera, en un marco cristiano, la cosa tiene menos interés. O sea, las traducciones ideológicas que han hecho algunos místicos de sus propias experiencias profundas me interesan menos. Ahora, esas experiencias profundas, yo estoy convencido de que aquí hay un fondo común. En la página 195 del Cuaderno Amarillo, Salvador, hablas de que experimentas a tu edad cierta fatiga ontológica, hartazgo de ser siempre el mismo, de ser Salvador Paniker, y citas esa cosa tan significativa y tan graciosa de Fontenelle, cuando en el lecho de muerte, moribundo ya, su médico le preguntó ¿cómo se siente usted, señor Fontenelle? Y Fontenelle dijo que experimentaba cierta dificultad de ser. Está en dificultad de eso. Sí. Exactamente. A mí me parece muy graciosa esta frase. Y yo digo que sí, es verdad. Es que además... Me acuerdo que escribí una vez un artículo que me empezaba preguntando cómo el arzobispo Macarios puede soportar ser siempre el arzobispo Macarios, ¿no? Esto hace muchos años, porque ahora ya nadie se acuerda del arzobispo Macarios. Es un cansancio realmente que además tiene muchas repercusiones. Por ejemplo, hay muchas fantasías en el amor, cuando el amor se degrada, que son el resultado de este cansancio ontológico. Uno quiere disfrazarse de otro. Hay una tendencia, una especie de proclividad al travestismo que procede de este cansancio ontológico de uno mismo, ¿no? Es decir, a mí me aburre ser Salvador Paniker y me gusta contradecirme. Y ir siempre metido en el mismo papel no me gusta. Y por esto no le temo a las contradicciones. Y volvemos un poco a lo que decíamos, me parece, en la anterior sesión, que la necesidad de expandir la conciencia hacia otros ámbitos y finalmente hacia la totalidad de las cosas, que es una gran liberación, y que te permite decir lo que te dé la gana, además. Entonces, cuando entras en ese estado, tú puedes decir lo que quieras. Porque entonces no temes contradecirte, no estás en el corsé, no tienes que ser coherente contigo mismo. Esto parece un poco destructor, lo que digo. No, es liberador. Siempre que tengas asumido previamente todas las leyes de la convivencia y de la buena educación. Eso tiene bastante que ver con algo que tú también citas en el libro, que es lo que decían los cátaros: al hombre justo todo le está permitido, y lo que el propio Juan de la Cruz dice también. Es decir, el místico, el hombre que ya ha llegado a ese listón, no está sometido a las leyes que sirven para el resto de los seres humanos. Completamente, completamente. Y ahí es una prueba de que la intuición es común. Hablemos un poco de algo de lo que tú hablas a menudo en el libro, y es la relación entre los hombres y las mujeres.
Bueno, tú tienes fama de seductor, tienes fama de hombre guapo, tienes fama de hombre que se sabe guapo, y de hecho en los 3 libros de memorias que has escrito hasta ahora salen continuamente, danzan por allí historias de amor. Este concretamente empieza cuando estabas saliendo de una historia de amor y metiéndote en la siguiente. Ya hablamos el otro día de esa misteriosa JX que aparece en el libro. ¿Es así? No, ¿La mujer cuenta tanto en tu vida sí, como parece que cuenta leyendo estos libros? La mujer, mira, yo entiendo lo siguiente. Yo he necesitado, siempre me ha gustado mucho la comunicación profunda. Entonces, la comunicación profunda me ha sido más fácil con mujeres que con hombres, porque, no lo sé, porque hay una dimensión erótica siempre en toda comunicación. Yo no soy homosexual, con todos los respetos para los homosexuales, pero como no lo soy, me ha sido mucho más fácil comunicar con mujeres que con hombres. Entonces, por otra parte, el juego social del bla, bla, bla me aburre mucho. Entonces, no es que tenga yo no soy seductor, soy más bien seducible, y las mujeres saben... Es una forma de la seducción, ¿eh? Bueno, es posible, pero lo detectan enseguida. Pero entonces, a mí, por ejemplo, y esto me parece que lo recoge en alguna página de mi cuaderno amarillo, explico que en las reuniones sociales siempre busco alguna zona menos aburrida donde la conversación no sea tan previsible, y miro, por ejemplo, a mí me es más fácil mirar a las mujeres a veces y interesarme de verdad por ellas. Es decir, si algo detesto es la figura del ligón, del que finge interesarse, pero el otro no se interesa lo más mínimo, va a seducir como un profesional. No, toda persona tiene un secreto, que realmente ni ella misma lo conoce, y es muy divertido y muy interesante indagar en este secreto. Y este juego me ha sido más fácil con mujeres que con hombres. Y entonces puede ocurrir que la otra persona, el juego le dé miedo, o puede ocurrir que las mujeres están muy solas y que diga, caramba, eso es interesante. Entonces el juego vas entrando en una dinámica que nunca se puede saber a dónde te conducirá, ¿no? Tú acabas de decir que no eres homosexual. Vamos a indagar un poquito en eso, Salvador. No somos todos homosexuales y heterosexuales, no somos todos o deberíamos ser pansexuales. Te lo digo porque tú confiesas abiertamente, es también mi caso, que en la relación con las mujeres practicas el tantrismo. Sí. Y el tantrismo consiste en desidentificarse, perder el ego, hasta el extremo de que hay esa ceremonia, el chakrapuya, que también citas en el libro, el maituna, en el que 4 parejas, es decir, 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres, se desposeen de sus vestiduras y luego al azar copulan, se ayuntan los unos con los otros, y en ese ayuntamiento te puede tocar una persona de tu mismo sexo, ¿no? Se ha llegado al andrógino, algo que tú, Luis Racionero, yo, Leonardo, salvando las distancias, y tantos espíritus afines han perseguido a lo largo de la historia. Sí, no, es cierto. Yo defiendo la androginia, por supuesto, y creo que yo tengo, por ejemplo, dimensiones femeninas que no quiero reprimir, y las mujeres, creo que las últimas generaciones del feminismo lo han visto esto muy claro. Quiero decir, se trata de buscar esta permanente no represión de lo... más que del sexo, diríamos, del género opuesto, ¿no? Porque el sexo sería lo biológico y el género lo cultural, ¿no? La distinción entre los géneros. Entonces, ciertamente, yo recuerdo, y me parece que cito en el libro, que en mi adolescencia no llegué a tener experiencias homosexuales, pero pude comprender muy bien la bisexualidad. La adolescencia es una edad de transición, una edad que habría que suprimir, por cierto, porque las culturas primitivas iban directamente, pasaban de la infancia al estado adulto y era más sabio esto. Pero bueno, es verdad, lo que tú dices es verdad, y realmente yo me siento muy tántrico. Ahora, esta dimensión mística de la orgía, que no siempre es al revés, tampoco hay siempre orgía en la mística, por supuesto, yo hago un tantrismo a mi manera. Todo lo hago in my own way, que decía Frank Sinatra, ¿no? A mi manera. Entonces, a mí, claro, la ceremonia esta la pongo como un ejemplo límite. ¿Tú has practicado alguna vez esa ceremonia? No la he practicado, no. Pero en el tantrismo ortodoxo, si es que se puede hablar de ortodoxia en algo tan heterodoxo como lo es el tantra, en cierto modo el varón se transforma en mujer y la mujer se transforma en varón. Sí. E incluso la mujer tiene que estar encima, es la mujer la que se mueve, el hombre prácticamente no se mueve, la mujer puede tener cuantos orgasmos quiera, el hombre tiene que retener el bindu, es decir, el semen. Me parece ser que tú eres, también lo dices en el libro, un maestro, como todos los tántricos, en la retención de semen.
Esto parece muy indecoroso hablar de esto, ¿no? ¿Por qué? Pero yo también lo digo, ¿por qué? Quiero decir, podemos hablar de esto y podemos hablar de lo que quieras. Al fin y al cabo, yo no he tenido reparo en mencionarlo en mi libro. Es cierto, a mí personalmente me atrae esta inversión de papeles en el amor, ¿no? Que la mujer tome una actitud más activa y el hombre más pasivo. Eso es muy hindú, por otra parte, ¿no? Fíjate que hay muchas representaciones hindúes donde el hombre está pasivo y la activa es la mujer, ¿no? Pero no sé qué puedo decirte, que estoy de acuerdo, sí, que estoy de acuerdo. Quiero decir que me parece que no hay que... volvíamos a lo del cansancio y de la identidad, ¿no? Hay que jugar todos los papeles a ser posible. Pero es tremendo ese abismo, tú lo señalas muy bien en el libro, que la cultura occidental, tanto el judeocristianismo como la propia filosofía griega, ha establecido, ha abierto entre los hombres y las mujeres, ¿no? Tú, por ejemplo, hablas de que se ha perdido la mujer hechicera, es decir, la mujer que tenía aquella fuerza telúrica, ¿no? De estar en contacto con el Tao, estar en contacto con el cosmos, y al mismo tiempo esa cosa terrible de la identificación del logos, de lo racional con lo masculino, condenando a la mujer a la irracionalidad. Esto es nefasto, absolutamente nefasto. Y esto no es una exclusiva del judeocristianismo, que también en la India ha ocurrido. Y también se ve en las antiguas tragedias griegas. Los griegos producen espléndidos personajes femeninos, tipo Medea, etcétera, pero son personajes también irracionales, además de peligrosos, ¿no? Y entonces son capaces de matar a sus hijos a pesar de quererlos y cosas así tremendas. Esta identificación del logos con el espíritu, con el ascetismo, en el principio era el logos, eso es una mentira total, en el principio no era el logos. Esto ha sido nefasto y ha sido una de las características del patriarcalismo, del monoteísmo y del machismo inherentes a una cultura que en el fondo tiene mucho miedo de lo femenino, ¿no? A mí me parece que estamos saliendo de esto. Yo en este contexto me declaro completamente de acuerdo con el feminismo, completamente, sin ninguna duda. Me parece que ya es hora de acabar con esto, ¿no? Pero en el feminismo... Pero con el feminismo que intenta recuperar la condición femenina, claro, como hechicera, no solo como una especie de facsímil del varón, claro, ¿no? Que no tiene que imitar al varón, claro que no, evidentemente que no. O sea, estas distinciones son básicas, pero yo también reclamo que yo pueda poner en activo mis dimensiones femeninas. Esto me parece... En fin, ya he insistido bastante en eso. Bueno, detrás de todo esto, Salvador, está el fatídico dualismo. Detrás de la separación entre los hombres y las mujeres, detrás de la separación entre el cuerpo y el espíritu. Tú criticas la literatura espiritualista como un exceso de dualismo, precisamente, y el dualismo es típico de la cultura occidental, cuando, en cambio, en la cultura oriental lo típico, lo que la caracteriza es lo contrario, el Advaita. Pero tú también dices que hay un punto en la religión cristiana en la que se cruza el monismo con el dualismo, el Advaita con la visión judeocristiana de la realidad, que es la Trinidad. No sé si recuerdas esto. No lo recuerdo, esto no lo dirá mi hermano. Es posible que lo diga tu hermano y tú lo comentas. Ya. ¿Tú crees que la Trinidad, yo siempre he tenido la sensación de que la Trinidad es una idea oriental que se incrusta en el cristianismo, pero que no responde a lo que es la filosofía cristiana? No, es muy cierto, es muy cierto. El dualismo de Occidente es asfixiante, generalizado, y lo encuentras en todos lados. No solo el dualismo que hablábamos ahora, sino el dualismo entre el fenómeno y el númeno, que diría Kant. El dualismo entre la forma y el fondo, el dualismo entre sujeto y objeto, el dualismo entre inmanencia y trascendencia. Occidente es una cultura de dualismos. En ese contexto, Occidente es una cultura esquizofrénica, es patológica, vamos. Esto lo veo muy claro. Pero es curioso, Salvador, que esa cultura esquizofrénica, por ejemplo, haya generado una idea tan judeocristiana como lo es el igualitarismo. Cuando, en cambio, en la India, un Rajneesh te diría que todos somos individuos diferentes. Claro. Todo eso es muy complejo porque, claro, las combinaciones culturales son inacabables. Puede ser homosexual y cristiano, libertario y petimetre, puede ser todas las combinaciones posibles. Y no cabe duda que aquí se ha dado en Occidente, claro. Y además, como reacción a esas patologías, a veces se han buscado compensaciones de otro tipo. Esto es muy cierto. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos, no cabe duda de que esta cultura de la dualidad, de la fragmentación, de la pura socialización, no tiene una contracultura. Esto fue el taoísmo en relación al confucianismo, por ejemplo, que remedie los daños causados por esta dualidad. Y esto es una catástrofe cultural
ahora estoy hablando un poco como un profeta, quizá hable un poco como mi hermano. Como tu hermano, dices, que acusas Sí. siempre de ser un profeta. Exacto. Pero bueno, es que esto realmente me has llevado tú a ello, y creo que es cierto, que es patológica esta cultura. Entonces, lo que en Oriente son sabidurías, en Occidente tienen que ser terapias. Entonces la gente tiene que ir a buscar terapias para compensar esta dualidad en la cual es que no se puede vivir. Yo no puedo vivir si estoy separado de mí mismo, no puedo vivir si estoy separado de las cosas. Entonces tengo que andar siempre con muletas, y las instituciones de Occidente, que son muy ricas, son muletas, todas ellas. En cambio, en una cultura taoísta, o sea, en una contracultura, porque el taoísmo es una contracultura taoísta, puedes soltar tu espontaneidad porque no hay riesgo de que te pierdas, porque no hay dualidades. Entonces, esto me parece absolutamente indispensable. O sea, el Chuang-Tzu, Lao Tse, todos estos reprochaban a Confucio que reglamentase demasiado las cosas, que hiciese morales, éticas. Yo no creo en el imperativo categórico de Kant. Ni siquiera, por no ser, no soy ni pacifista. Hay momentos en que no tienes que ser pacifista, y hay momentos en que puede ser bueno mentir. Si el señor Hitler quiere mandar a tu madre a la hoguera, no vas a mentir tú. Digo, al horno crematorio no vas a mentir tú para salvar a tu madre. Cosas así. Por lo tanto, en este contexto, la cultura occidental está coja. Y yo, que soy medio indio y medio catalán, pues es natural que piense así, pero creo que todo el mundo debería pensar así. Y eso explica bastante el atractivo que tiene hoy día, por ejemplo, el budismo y el orientalismo, que puede degenerar, desgraciadamente, en orientalismos de pacotilla para mucha gente. Como los de la nueva era. Como los de la nueva era, sí. Salvador, si te parece, nos vamos un ratito al dualismo, al samsara, al maya, a la publicidad. Seguimos hojeando las páginas impresas en negro sobre blanco de este cuaderno amarillo publicado por Areté, y lo hacemos naturalmente en compañía de su autor, el barcelonés y mestizo de madre catalana y padre hindú, Salvador Pàniker. Salvador, ya que acabo de mencionar a tu padre y a tu madre, si te parece, hablamos un poquito de tus relaciones con la familia y con la gente. Yo, leyendo el libro, y no lo digo como una crítica, al contrario, lo digo como un elogio, flotaba en mi memoria ese verso del If de Kipling que dice: si a todos apreciáis y poco a todos, que es sabiduría muy oriental, ¿no? Sí, es posible que se deduzca esto de la lectura de mi libro, no lo sé. Parece como si hubieras tenido a lo largo de tu vida unas relaciones difíciles con la familia. Por ejemplo, hay una frase que me ha sorprendido, y en este momento tampoco recuerdo si está en el cuaderno amarillo o en Primer Testamento o en Segunda Memoria. Dices que tu madre, algo así como que tu madre es lo más presentable de tu genealogía. Bueno, lo digo en el sentido de que mi madre era una mujer enormemente honesta, secundaria caracterológicamente, muy catalana. Yo hablaba en catalán con mi madre. Y yo creo que se apuntó al cristianismo a falta de mejor cosa. Ella solía decir, por ejemplo, que ella era lúcida, que la fe es un rayo de tinieblas, cosas así, que por tanto no comulgaba con ruedas de molino. Y en cambio, por mi parte oriental, aunque parezca paradójico, que debería ser más sabio, los indios son pícaros, son candorosamente pícaros. Mi padre era inocente, pero también pícaro y muy vital. O sea, en ese sentido, yo digo que la parte que me viene de mi madre tiene algo de oriental, y la de mi padre algo de occidental, ¿no? Pero bueno, dejando esto a un lado, efectivamente, mi madre era un ser muy honesto. A mí, en principio, con los años me he vuelto más honesto, por lo que decíamos la semana pasada de que esta exasperación de fondo de la muerte te hace andar con menos chiquitas, ¿no? Y dices, bueno, ¿para qué voy a ir por ahí fingiendo, ¿no? Si no les gusta, pues es como aquel escritor, no me acuerdo quién era, si era Oden o algo, que un periodista le dijo, bueno, ¿y usted para quién escribe? Y Oden dijo, ¿le gusta lo que escribo? Dice, no, pues no escribo para usted. Pues esto es un poco lo que la vida te va llevando, ¿no? Entonces, yo menciono a mi madre, pero no tengo yo nada idealizado a mi madre. Yo no tengo idealizado a nadie. A mí, debo confesar... Desapego. Sí, todo claro. Pero es que, por otro lado, esto también se me ha dicho alguna vez, a mí las personas me impresionan poco.
Puedo tener sentimientos espontáneos de simpatía, como el que evidentemente tengo yo por ti, ¿no? Porque esto supongo que se notará esta noche, ¿no? Pero quiero decir, Es recíproco. Muchas gracias. Pero quiero decir que en principio las grandes personas que he conocido me han impresionado muy poco, ¿no? Las teóricamente grandes personas. Sí, la obra está por encima, casi siempre. Casi siempre te llevas una decepción cuando conoces al personaje. Y hay excepciones. Yo estuve a punto de conocer al violinista Yehuda Menuhin, que era un hombre que después, por he visto unos reportajes y cosas que me han contado, me gustaba porque conciliaba opuestos, que eso es lo bueno. Era un hombre enérgico, pero al mismo tiempo dulce, ¿no? Y esto es muy bueno. Pero bueno, en principio no me impresionan demasiado. Y entonces en este contexto no tengo mitos. Difícil relación, si no imposible, también con tus hermanos. Dices en el libro que con tu hermana Mercedes has estado muchísimos años sin hablarte. No sé si ahora en te este hablas libro ya, no lo digo, en mi memoria. memoria. Los anteriores, ¿no? Sí, sí. Tu hermano José María ha muerto, por lo visto, este año. No sé cómo eran tus relaciones con él, pero en cualquier caso todos sabemos o creemos saber algo acerca de tus relaciones con Raimon Panikkar, o Panikkar. Porque ya lo primero que sorprende es que en tus primeros libros se habla de Raimon como Raimundo y luego ya pasa a ser Raimon. Y luego también cambia el apellido. Tú eres Panikkar con E y con una K y él es Panikkar con A y con dos Ks. Sí, bueno, él al ir, pues, ha pasado muchos años en India. Panikkar en realidad es una especie de título nobiliario del sur de la India, nombrados por el Maharaja de allí, en la zona de Kerala, de Malabar, y algunos allí lo deletrean Panikkar con dos Ks. Panikkar fue también el embajador de la India en China. Panikkar fue uno que estuvo en las Naciones Unidas y Panikkar fue un gran historiador, y mi hermano pensó que le daría más prestigio en la India cuando él fue allí todavía en plan más o menos misionero, el ponerse el nombre de Panikkar. En realidad mi propio padre, que era el indio de verdad, arriba de hacer un chiste malo, que no hacía el indio sino que lo era, se firmaba Panikkar como yo, y todos el resto de la familia aquí en España nos hemos firmado Panikkar. Yo con mi hermano parece que tenga una relación... Perdona, si yo llego a Kerala, y suelo ir a menudo a Kerala, y digo que soy amigo de los Panikkar o de los Panikkar, ¿me tratarán bien? ¿Os recuerdan? Sí, ¿Se conoce el apellido? Sí, es un apellido conocido y respetado. Sí, incluso un hijo mío estuvo no hace mucho allí y le pidieron el pasaporte y le dijeron Panikkar, Royal Family. Bueno, tengo aquí publicado por La Vanguardia, y es reciente porque fue a finales del mes de abril del año 2000, Panikkar reencuentra a Panikkar. Aquí se ve, os estáis dando un abrazo, pero el abrazo de Raimon es efusivo. En cambio tú estás como reticente, como echándote hacia atrás. Luego uno lee el libro se ha publicado con posterioridad a ese encuentro y dices cosas duras sobre tu hermano, como los has dicho siempre, por otra parte. Sí, pero hay una... Yo quiero que conste, no sé si mi hermano alguna vez verá este programa, que yo tengo una afinidad muy grande con mi hermano en muchos aspectos, y tú que nos has entrevistado a los dos lo puedes decir. Es decir, en lo metafísico estamos muy de acuerdo. Yo creo que mi hermano tiene una visión, digamos, de la realidad última parecida a la mía. Él no cree tampoco en el Dios poderoso, todo creador del cielo y de la tierra. El Dios del credo no cree en él. Ahora, lo que yo me pregunto entonces, si no crees en esto, ¿por qué sigues jugando el papel de cura católico? Él da sus respuestas, yo las respeto. Yo respeto a mi hermano. Bueno, él dice que la Iglesia no es para él una institución, sino un sacramento. Sino un sacramento. Y que el cristianismo no es una religión del libro, sino de la palabra, con lo cual está demostrando su estirpe heideggeriana. Él se doctoró con Heidegger en Alemania, ¿no? Poco antes de los años 40, ¿no? Y bueno, Heidegger decía que la palabra es la casa del ser, ¿no? Sí, ciertamente. Todo eso es así. Además, mi hermano, que es muy inteligente, tiene explicaciones para todo. Como todos la tenemos. O sea, en ese contexto a mí me parece bien. Él ha hecho también su religión a la carta. Lo que pasa que a mí me sorprende que siga en este papel. Pero bueno, como tú dices, él no cree en la Iglesia como institución, sino como sacramento y todas estas cosas, y dice que todo el mundo tiene que tener una religión, si no se va en el sincretismo. Yo creo que todas las religiones ya son sincréticas, son más sincréticas que la religión cristiana. Es difícil encontrar una cosa más, ¿no? Tiene helenismo, judaísmo, estoicismo, derecho romano, en fin, aquí hay de todo. Es un melting pot. Entonces, yo con mi hermano,
hay cosas de tipo biográfica, personal, que no menciono aquí. En este libro mío, en el último, como que es un diario, está escrito después de una actuación que yo creo que fue desafortunada de él en la televisión catalana. María Puyal. Exacto. ¿No? Sí. Yo creo que fue desafortunada. Me molestó, esto no lo digo en el libro, que le presentase una foto mía con mi madre y Puyal le confundió y dijo, ¿este es usted con su madre? ¿No? Y en vez de decir, no, este es mi hermano Salvador, dijo, bueno, no lo sé, no me acuerdo. Unas cosas que me parecieron, me molestaron. ¿Tú viste los dos programas de Negro sobre Blanco que, igual que ahora lo estoy haciendo contigo, sí, hice yo con tu hermano hace un año y pico? Y estaba mucho mejor allí, sí. Estaba en una postura. Mi hermano gana mucho cuando se coloca en el papel puramente de intelectual. Entonces, gana mucho, es profundo, dice cosas serias que pueden ser más o menos discutibles. Ahora, cuando interviene en el rol de profeta, cuando tiene que disimular que ha sido del Opus Dei muchos años, no sé por qué tiene que disimularlo, bueno, que lo asuma, pero no, si le preguntas por el Opus Dei no te contestará. Cuando tiene que asumir un papel, cuando se mete con la tecnología de un modo demagógico, a mi modo de ver, cuando se pone en posturas similares a los teólogos de la liberación, todo eso, entonces a mí, yo me distancio completamente de él. Y yo creo que entonces sale la dimensión predicadora. Mi hermano es un predicador y yo no lo soy. A quienes somos amigos de los dos y lectores de los dos y hasta un poco seguidores o imitadores de los dos, nos irrita bastante este enfrentamiento entre vosotros y además, visto desde fuera, no lo hay. Visto desde fuera os parecéis en muchas cosas, sí. ¿No? Sois consanguíneos, sois complementarios, circuláis por carriles paralelos, ¿no? Sí, y nos tenemos un cariño. Yo creo que mi hermano me tiene cariño. Él es más reprimido, yo creo. Quizá él lo negaría. Es que mi hermano es un personaje muy complicado. Yo también lo soy. Y entonces no lo sé. Ahí juega una historia de malos entendidos, larga historia de malos entendidos, con toda mi familia, es cierto. Pero no me gustaría poner demasiado... Pero se va a volver a enfadar si lee este libro, que imagino que lo leerá después del reencuentro. ¿Apareces con esto? Yo, claro, no tenía por qué modificarlo. Yo ahora escribiría otras cosas. En aquel momento yo pensaba esto. Un diario, yo supongo que es suficiente inteligente para comprender que en un diario se dice lo que se dijo. Tú dices de él algo especialmente duro. Dices que no sabe escribir. ¿Digo yo esto? No recuerdo tampoco si en el cuaderno amarillo, en el primer testamento, en la segunda memoria, porque he leído los tres prácticamente ahora, ¿no? Bueno, yo creo que yo en castellano escribo bastante mejor que él, sí, porque él tiene demasiados idiomas, quizá, aunque antes citábamos a Arthur Koestler, también tenía muchos idiomas y al final escribía como le daba la gana. Mi hermano está muy intelectualizado, muy influenciado por su educación germánica, como tú has dicho, él fue alumno de Heidegger, y esto imprime un cierto carácter, como también imprime carácter el haber sido cura católico durante tantos años, bueno, lo sigue siendo, y haber sido del Opus y todas estas cosas. Él dice cosas que siguen siendo del Opus, habla de la alegría cristiana, cosas así. Yo creo que le falta sensualidad para ser buen escritor. Pero bueno, es un escritor apreciable. Aquí en Barcelona, en Madrid no, porque en Madrid no se habla de esto, pero aquí en Barcelona suele decirse por ahí que tú y tu hermano sentís celos recíprocos. No. Yo, por ejemplo, Salvador, cuando yo le hice las dos entrevistas en Negro sobre Blanco a tu hermano, me hicieron el comentario aquí en Barcelona: si has llevado a Raimon Paniker al programa, Salvador ya no irá nunca a tu programa, cosa que evidentemente no era cierta. No, ningún celo, no. Y además, precisamente, yo creo que estamos, después de esta larga entrevista mutua que nos sacó La Vanguardia y que fue una especie de reconciliación, es verdad, y lo promovió la gente, buenos amigos de La Vanguardia, yo creo que estamos en buenas relaciones, y si ahora lo que he dicho en este libro le puede molestar, pues lo lamentaría. Tu hermano parece tener, a lo mejor estoy equivocado, cierta reticencia hacia el sincretismo, hacia el eclecticismo, sí, curiosa en él, que al fin y al cabo intenta conciliar lo occidental con lo oriental. Tú, en cambio, te confiesas abiertamente sin rebozo, sincretista y ecléctico, como me confieso yo también. Claro. Yo creo que todo lo que ha sucedido en la historia universal es el fruto de un continuo entrelazamiento, que todo está en todo, ¿no? Exactamente. Yo creo en esto, y que no solamente en cultura, incluso en ciencia. Yo pongo el ejemplo de Einstein, que no sabía muchas matemáticas. Y que, tú tampoco, dices en el libro. Sí, pues hacía lo suficiente para dar una conferencia sobre matemáticas, como menciono en mi libro. Pero quiero decir que él le enseñaron el cálculo vectorial
un antiguo maestro suyo, y después sacó otras cosas de la geometría euclidiana, y después tenía unas intuiciones físicas, que ahí sí era su fuerte, y de esta mezcolanza nació la teoría de la relatividad, ¿no? Pero quiero decir, todo está mezclado, y las cosas... yo no conozco nada interesante que no sea una mezcla. Después de leer el libro, subsisten en mí hacia ti algunos interrogantes. Por ejemplo, no está clara, o por lo menos yo no lo he percibido con claridad, la relación que tienes con tus hijos. Parece como si fuera una relación ambigua. Hay un momento en el libro en el que tu hija Mónica sufre un accidente de coche, entonces tú ahí realmente estás muy preocupado, te muestras muy padre, pero en otros momentos no. ¿Qué ha sido para ti la paternidad? ¿Cómo ha sido la relación con los hijos? Yo la paternidad es un sentimiento que lo he tenido tardíamente, porque cuando me casé como sin saber nada de nada, vamos, quiero decir. Como todos. Como todos, claro. Y entonces la paternidad después, con los años, ha sido una cosa importantísima. Hay un tópico que yo he podido comprobar que es cierto. Aquello de darías la vida por tus hijos, pues sí. No sé por qué, me asombra, ¿no? Porque va contra el gen egoísta, ¿no? O quizá contra el gen egoísta no va, pero va contra este egocentrismo de que hablábamos el otro día. Yo, por ejemplo, mi hija Mónica es probablemente una de las personas que más he querido en este mundo, ¿no? Yo también daría la vida por mis hijos, es curioso, una afinidad más. Bueno, vamos a hablar de cosas un poquito más ligeras, porque realmente hemos metido en estos dos programas cargas de profundidad. Tú eres un culo de mal asiento, ¿no? Fuiste profesor de metafísica, duraste un año, fuiste profesor de filosofía oriental, duraste otro año, y como diputado te presentaste a las primeras elecciones después de la muerte de Franco con UCD, saliste diputado y estuviste unos días. Sí, debes ser el diputado con más corta historia de toda la historia nacional, ¿no? Yo creo que sí, debería estar en el Guinness. Porque efectivamente aquello fue no merece la pena entretenerse mucho en esto, no iba con mi modo de ser. A mí me convenció Paco Fernández Ordóñez, que en paz descanse, y después me llamaron y fue una lista improvisada. Yo fui por la UCD de Barcelona y ni yo me sentía del todo cómodo ideológicamente, ni me sentía cómodo como político. No era mi papel. Pero a mí lo que me sorprende de ese fugaz paso tuyo por la política es, bueno, primero que cayeras en la trampa de presentarte a las elecciones, pero una vez caído, yo como escritor, como rata curiosa, me hubiera quedado allí más tiempo pues, para ver un poco lo que se cuece en los bastidores de la política, ¿no? Porque tú tienes más vitalidad que yo y es tu cansancio, crónico. Exacto. El que te lo impidió. Oye, Salvador, al principio del primer programa yo dije que eres de signo Piscis, y ¿a ti qué te parece la astrología? A ti que al mismo tiempo que ingeniero eres filósofo oriental. Sí, a mí, con todos los respetos para ti, que supongo que ahí discrepamos, yo no creo mucho en astrología. No me va con esta especie de patos de la creatividad que tengo yo. Yo creo que las cosas no están escritas en las estrellas, sino que las escribimos cada día entre todos, ¿no? Y todo lo hemos hecho entre todos. Por eso tampoco creo que uno se tenga que arrepentir de nada, porque primero no ha sido uno. ¿Qué petulancia es eso, que uno ha sido el autor y actor en exclusiva de sus propios actos? Ahí sí estaríamos un poco con el karma, ¿no? Todo lo hemos hecho entre todos. Entonces a mí, yo con la astrología no me la tomo en Pero serio. si el uno es el todo y el todo es el uno, si el universo es holográfico, ¿por qué no la astrología? También ahí está el resto del universo, ¿no? Bueno, como está en el I Ching, en el acto de tirar 3 monedas al aire. Yo tengo algunos amigos que son empedernidos practicantes de la astrología. No lo sé, a mí me ocurre eso, quizá la desconozco. Incluso del ir a videntes. Sí. Ir más lejos, no sé si estoy revelando un secreto, yo creo que no nuestro común amigo Luis Racionero, que también se parece a nosotros, ese danzar en el filo de la navaja entre Oriente y Occidente, ¿no? Tú acusas, y acusas con razón, en mi opinión, al judeocristianismo y a la idea bíblica de vuestra es la tierra y cuanto contiene de los daños del ambiente, y digo ambiente y no medio ambiente, que es una redundancia, que se están produciendo y que son catastróficos en estos momentos en la humanidad, ¿no? Sí, ciertamente. Aquí mi crítica al judeocristianismo es completa, no solo por lo que decíamos de este patriarcalismo que identifica el logos con el espíritu, una cosa tan monstruosamente unilateral como es incluso el ascetismo. El ascetismo es contra natura. Una religiosidad femenina nunca te predicará el justo medio. Eso lo dijo Buda. Claro. Ni ascetismo ni lo exactamente, contrario, ¿no? exactamente. Ni hedonismo, ¿no? En ese sentido, Buda fue muy
muy antipatriarcal, ¿no? Pero mi crítica al judeocristianismo es total. Iti dominat la tierra, todo esto es nefasto. Y felizmente, no digo nada nuevo, esto lo sabe todo el mundo, ¿no? El movimiento ecológico en este contexto es una reacción saludable contra la petulancia judeocristiana de un humanismo antropocéntrico y antropomórfico muy mal entendido. Vamos a arreglar un poquito el mundo. Tú propones el Wu Wei de los taoístas, es decir, la inacción, el vacío, como mejor sistema para que la humanidad vaya mejor de lo que va. Es que cualquier tentativa de intervenir es nefasta, es contraproducente. Sí, yo pienso que nadie más peligroso que el que quiere salvar a los demás, que lo que quiere hacer es imponerte sus propios valores. Se llama Salvador. Claro, yo me llamo Salvador, pero mi nombre de pila en este caso, primero no soy responsable de él. Pero esto es fatal. Los salvadores del mundo han ocasionado siempre catástrofes. Wu Wei, efectivamente, yo creo en la no acción creativa. No acción, pero creativa. La quietud creativa, exacto. La quietud creativa sería una traducción no demasiado mala. La quietud creativa es también lo que dijimos a propósito del arte. Decía Brancusi, que es un escultor ya muerto y muy conocido, como todos sabemos, que lo importante en arte no es hacer, sino ponerse en el estado de hacer. Lo importante es lo difícil. Entonces, yo creo que hay que tener unas reglas de convivencia y que la sociedad felizmente secularizada, porque yo ya digo que soy partidario absoluto de la separación de Iglesia-Estado, del laicismo y todas estas cosas, precisamente porque eso me da un margen para poder ser místico. Eso tiene que respetarse, pero que el camino se tiene que improvisar sobre la marcha. Caminante no hay camino, ¿no? El camino se hace al andar, y entonces el Wu Wei en este contexto está mucho más cerca incluso, y todo el taoísmo, a las intuiciones de la física actual, al paradigma de la autoorganización del mundo. Es muy curioso, porque como decíamos antes, el mundo se alimenta de contradicciones que son muy fértiles. La idea de un dios relojero que ha creado el mundo, que hoy día es pueril y que nadie se toma en serio, ha sido muy fértil, porque una serie de señores occidentales dijeron, bueno, a ver cuáles han sido los planes de Dios. Y entonces de ahí nació en parte la ciencia occidental, tan gloriosa. Y a ver los planes, y entonces Newton y descendencia. Ahora resulta que luego esta misma ciencia, que en China no era posible porque estaban demasiado adelantados en sus paradigmas, en un paradigma más atrasado como era el creacionista de Occidente, fue posible. Pero ahora esto nos ha conducido a una visión mucho más próxima a la de los chinos. Y entonces ahí también el judeocristianismo hace aguas, ¿no? Tú, fiel siempre a esa tradición de eclecticismo y sincretismo que ya hemos invocado, y experto en el uso de esa herramienta de indagación poderosísima que es el pensamiento paradójico, te declaras en el libro, por una parte, partidario de la globalización y por otra parte, enemigo a muerte del neoliberalismo, al menos del neoliberalismo radical. Sí, claro. Yo creo que aquí hay una confusión muy importante, que no hay que confundir la globalización o mundialización, según quien lo diga, ni con el neoliberalismo ni con la exclusiva de las leyes del mercado. Las leyes del mercado por sí mismas no arreglan nada. Pero en cambio a mí me parece que la globalización, que es el resultado no de una ideología, sino de que el mundo se ha vuelto interconectado por todos lados, en parte por cuestiones de las nuevas tecnologías, es una cosa nueva y que no hay quien lo pare y que puede ser enormemente útil. Es decir, en un mundo globalizado afrontaríamos, por ejemplo, dos grandes temas como son el del SIDA y el de la malaria. Es por falta de globalización que no se tocan esos dos temas, que generalmente los grandes temas descuidados por la globalización están en África, que es un verdadero escándalo. Ahora, yo no creo que esto se arregle predicando en nombre del Evangelio la teología de la liberación. Esto se arregla haciendo más mundialización, poniendo controles políticos a la mundialización económica y buscando un sistema del mundo. No un gobierno mundial, que esto volvería a ser totalitarismo, sino un sistema del mundo. Y entonces, en este contexto, yo no soy contrario a la globalización. Creo que todos esos que han protestado en Seattle y en otros lugares contra las pocas instituciones supranacionales que hay,
lo que deberían de hacer es sentarse en la mesa, porque hay en el mundo suficientes personas de buena voluntad, por la cuenta que les trae, además, que están dispuestas a modificar estos grandes temas transnacionales. Por otra parte, yo soy contrario a la nación-estado, porque soy híbrido, y no creo en los proteccionismos, entonces es bastante lógico que defienda una globalización, pero con control político de esta globalización. No estamos viviendo en una sociedad tremendamente pueril, infantil, los parques temáticos, los concursos de televisión, el propio mecanismo político en el que nos movemos, Internet. Sí, es un juego. Sí, sí, todo eso es pueril, es muy cierto. Ahí nos hace falta la dimensión retro que tú defiendes tanto. Ahí soy completamente retro también. Quiero decir, esto es una deformación progre que puede conducir a la cretinización, seguro, seguro. Prometí en el primer programa que te volvería a preguntar sobre esa frase que me ha sorprendido, que dices en la página 89 del Cuaderno Amarillo, cuando te declaras... dices que no eres un hombre agrario, que la ruralía te produce alergia. Sin embargo, tienes o has tenido una masía en el Ampurdán, 2 incluso, has tenido lo más cercano al paraíso, que tú has conocido lo que era tu casa de Ibiza, ¿no? Sí, bueno, es que a mí me produce alergia literal. Que salen granos. Sí, sí, estornudo y cosas así. O sea, a mí, por ejemplo, los ramos de flores los detesto separados. En el campo me parecen muy bien. A mí, si yo fuese mujer, me molestaría mucho que me regalasen un ramo de flores. Y como hombre también. Creo que las flores, no, hay que dejarlas en paz donde están. Son muy bonitas. No, yo digo esto en el contexto, yo soy efectivamente más urbanita que agrícola, porque, pues no lo sé, de la misma manera que la arquitectura orgánica me marea un poco, me marea Gaudí, me marea Frank Lloyd Wright, me marean estas curvas y esas son maneras, es decir, todos somos contradictorios, es que quizá hay una incoherencia porque por otro lado soy ecológico. Pero contradictorios o complementarios en nuestro yin y yang, ¿no? Claro. Tú también, a mí por ejemplo me sorprende, no me sorprende nada, pero detecto leyéndote que hay, tú eres una especie de vizconde de Mediado, ¿te acuerdas de aquel cuento de Ítalo Calvino, no? Sí. Porque en medio de todas estas filosofías, de toda esta búsqueda de la trascendencia, y esto está también presente en el libro, hay un lado frívolo, hay un lado muy social, muy sociable en ti, ¿no? Sí, vas a fiestas, hablas, en fin, de muchas cosas de la sociedad en general, ¿no? Sí, es verdad, sí, pero me parece que esto es bueno, ¿no? Sí, si no lo digo como una crítica. Quiero decir, yo soy sociable, soy más bien afable, no soy un hombre que sea... A mí me gusta la afabilidad, incluso lástima que Madrid me prueba poco porque no me prueba por la salud, ¿no? Me encuentro siempre fatigado y nervioso en Madrid, las dos cosas. Quizá de hecho de menos fatigado no solo en Madrid, al parecer. No, también, pero en Barcelona ya me he acomodado, ya tengo mis recursos y mis estrategias de supervivencia. Entonces, esta dimensión frívola me encanta. Yo creo que ya lo decía el Eclesiastés, ¿no? Hay un tiempo para cada cosa. Y además, yo creo que, por ejemplo, en el amor, yo desconfío de los amantes que no ríen. El amor es una cosa muy divertida, ¿no? Y tienes que reírte, y reírte de ti mismo. Yo tampoco me tomo... Quizá esto sea una diferencia con mi hermano. Yo no me tomo muy en serio a mí mismo. Y creo que ningún místico se debería... El humor oriental y la falta de humor occidental, ¿no? También, sí. ¿Es verdad que estuviste a punto de presentar un programa de televisión? ¿Alguna vez? En los primeros años después de durante la transición, sí. ¿no? Como yo había hecho 2 libros de mucho éxito, que eran Las Conversaciones, en Madrid y en Cataluña, al final de los años 60, cuando hubo la transición a la democracia antes de las primeras elecciones, me llamó Pepe Mario Armero, que ha muerto, y me dijo, tú podrías hacer un programa donde saliesen también comunistas y gente del régimen y para reconciliar al país, porque tú ya habías hecho un poco eso en Las Conversaciones. Le dije que sí. Y entonces era director general de televisión Ansón, Rafa Ansón. Y llegamos a un pequeño acuerdo para hacerlo y después por razones de diversa índole no se hizo. Gracias a eso soy yo ahora presentador de programas de televisión. A lo mejor me habías quitado el puesto antes de que yo lo ocupara. Tengo aquí una crónica, una columna de tu amigo Umbral,
publicada en El Mundo hace muy pocos días, donde dice que Nuria Pompeya, tu mujer, decía hace años: Salvador, por ti es que unos días se levanta ingeniero, otros filósofo, otros editor, otros hindú. Yo te voy a hacer la misma pregunta que le formularon a Buda y que tú también mencionas en el libro, cuando le preguntaron no quién eres, sino, porque eso nos llevaría otra vez a la identidad y ya hemos zanjado ese asunto, sino ¿qué eres? ¿Un hombre como Buda que está despierto o que por lo menos intenta estarlo? Sí, intento estarlo. Intento estarlo. Yo hemos mencionado mucho a lo largo de este programa o de estos programas la palabra mística. Para mí, en el fondo, la mística es la lucidez. Una cosa as simple as that. La lucidez. Entonces, a mí realmente, yo soy amigo de los lúcidos. A mí me parece que la gente... John Lennon tenía una frase bastante graciosa que decía: la vida es esto que sucede mientras uno está ocupado en otra cosa. La citas también. Sí. Y entonces a mí no quiero que la vida me pesque ocupada en otra cosa sin enterarme que estoy vivo. Y enterarse de que uno está vivo, además es que es mucho más entretenido, ¿no? Porque vivir es mejor que declamar un papel que te ha dado la sociedad. El otro día, antes de ir a presentar mi libro en Madrid en un puente aéreo, naturalmente hubo un gran retraso porque íbamos con Iberia, y estaban allí todos los ejecutivos en la sala de espera de los VIPs con sus teléfonos de mano, vestidos igual, con las mismas muecas. Esto es penoso realmente. Y entonces ahí sí admito eso que acabas de decir. Salvador, con mucha brevedad en las respuestas porque estamos fuera de tiempo. En la página 219 del libro te preguntas: ¿tiene sentido hacer planes a tu edad? ¿Los haces? Sí, no hago muchos, trato de vivir al día, pero es verdad que no. Yo he escrito contra la esperanza. Escribí un artículo que se llamaba Contra la esperanza. A mí la esperanza como mesianismo no me gusta. Y yo creo que el que espera no vive. A mí me interesa vivir, aquí y ahora. Y esto ha sido mi regla desde hace bastante tiempo. Ahora estamos hablando tú y yo, y en esto he de agotar toda mi energía y mi ilusión en este momento, no pensar en lo que haré de aquí un rato. Ahora, un mínimo de planificación tiene que haberla, claro está. Porque si no... En Segunda Memoria decías: todo entrevistado acaba reducido a los límites mentales de su entrevistador. ¿Te he reducido yo a mis límites mentales? No, contigo ha sido mucho más agradable. ¿Vas a escribir algo sobre este toma y daca en tu diario esta tarde o esta noche o mañana? No te quepa la menor duda que saldrá, Fernando. Salvador, ahí va, con permiso de Gil de Viedma, mi última y quizá un poco difícil pregunta. ¿Envejecer y morir es el único argumento de la obra? No, definitivamente no. No es que yo sea un optimista de pacotilla, que no lo soy, pero creo que la obra es infinitamente más honda. La obra es incomprensible, no la ha entendido nadie. 2 horas de preguntas y respuestas a y de Salvador Paniker, y casi todo, como yo me temía, se nos ha quedado dentro. Búsquenlo ustedes en las páginas de este cuaderno amarillo que tanto juego nos ha dado. Cada quien es cada quien y no hay 2 cachorros iguales en una camada, pero estoy casi seguro de que no se arrepentirán. Buena pesca. Salvador, reitero lo que te dije al comienzo del primer programa. Namastachi y larga vida. Gracias por la atención. La semana que viene volveremos a estar aquí. Buenas noches.